Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la redacción abierta de Las Mañanas en el Toro Televisión. Es miércoles 8 de julio y saben que julio y agosto suelen ser meses tranquilos en lo que se refiere a la política. No es el caso este año. Hoy hemos sabido que Pedro Sánchez nunca pensó en serio en pactar con el Partido Popular. Ha concedido una entrevista al diario italiano El Corriere della Sera justamente cuando se va a reunir hoy miércoles con su homólogo italiano en el Palacio de la Moncloa, y en esa entrevista dice, entre otras cosas, además de que su gestión de la pandemia ha sido buena, que nunca pensó en pactar con el Partido Popular, con lo cual todas esas intervenciones, tanto en el Congreso de los Diputados como fuera de la Cámara Baja, en la que tendía la mano presuntamente a la oposición y pedía unidad de los partidos en España, eran falsas. No quería en serio pactar con la oposición y específicamente, dice él, con el Partido Popular. Y además seguimos muy pendientes de las novedades en el caso Dina. A partir de la 1 nos volverá a acompañar María Montero porque va a desvelar en los próximos minutos primicias muy interesantes. Y además tendremos que fijarnos de nuevo en el Partido Socialista, por lo que sabíamos este pasado martes del caso Púnica. Hay nuevas declaraciones también que han visto la luz de Marjaliza, el empresario arrepentido que dice que dio 1 millón de euros al Partido Socialista madrileño cuando lo lideraba Rafael Simancas. Voy a saludar ya en la mesa a Josep María Francás, periodista y autor de noentiendonada.es. Josep María, buenos días. Muy buenos días. ¿Todo bien, no? Todo bien. Pues, ¿qué más queremos? Como dices tú, es un julio entretenido mediáticamente. Pues bien, lástima el calor para mí, pero bueno. Lástima el calor. Sí. Pero eso también es típico de julio, sí, y de agosto. Demasiado típico, sí, demasiado típico. Bueno, ¿cómo te has quedado cuando has visto las declaraciones de Pedro Sánchez? No sé si realmente el presidente piensa... Nada, no me han sorprendido nada. No sé si pensará que porque lo dice en Italia aquí no se va a saber. Pero es que yo creo, vamos, o sea, yo no soy pitoniso, ni hijo de pitonisa, ni padre de pitonisos, pero esto era evidente. O sea, yo no tengo ninguna duda de que el objetivo de Pedro Sánchez desde la moción de censura, si no antes, es nunca pactar con el PP, pero siempre echarle en cara al PP que no pacte. Pero lo peor que podía hacer el PP es pactar. Lo que sí quiere Pedro Sánchez, y eso diga lo que diga, porque además tampoco te fíes nunca de lo que dice Pedro Sánchez, porque creo que lo de la verdad no le suena de qué va. O sea, miente siempre, o mejor dicho, no tiene nada que ver lo que dice con la realidad. Puede ser verdad, puede ser mentira, le da absolutamente igual. Yo creo que lo que siempre ha querido es un cheque en blanco del PP. Eso sí que lo aceptaría. O no, yo creo que sí que lo aceptaría. O sea, lo que quiere es que le digan que sí a todo y ya está. Pero pactar, o sea, la foto de verle en buen plan con el PP porque ha llegado a un acuerdo de algo, se va a resistir como gato panza arriba porque para él es lo peor de lo peor de lo peor. Otro asunto, cuando hay que pactar cosas que hay que pactarlas, es que las pacten otros, cosa que suele ocurrir. Y de hecho, si miráramos votaciones en el Congreso en que han votado lo mismo, hay muchas, desde siempre, no con Pedro Sánchez, sino con Zapatero, con todos. Pero otro asunto es que esto se haga a través del segundo, tercero de a bordo. El primero, Pedro Sánchez no quiere saber nada con el PP. Y además sigue sin referirse a los ataques de Pablo Iglesias a los periodistas y también a lo que vamos conociendo del caso Dina, que se debería llamar caso Pablo Iglesias, porque Dina realmente está mucho menos metida en el caso que el vicepresidente. Sí, cada vez es más anecdótica la figura de la pobre Dina, que además es una chica que hay que proteger, como bien explica Pablo Iglesias. Bueno, hay que proteger según Pablo Iglesias, vamos. Yo creo que lo que hay que proteger a los españoles de Pablo Iglesias es que es distinto. A mí me da la sensación, y te lo dije la semana pasada, de que esto ya ha entrado en la curva. Eso del coronavirus que decían el pico máximo, la curva y tal, esta curva ya se ha dado. Y la figura de Pablo Iglesias ahora mismo lo único que le queda es tiempo para desaparecer de la política. Otra cosa es que tardará más, tardará menos, hará más daño o menos. Yo creo que hará todo lo que pueda. Pero que está condenado ya. O sea, la casa de Galapagar supuso una primera estocada y esto ya es la estocada definitiva. Esto es la puntilla. O sea, se ha acabado Pablo Iglesias porque, no sé, sobre todo con las declaraciones de la protección, del protector de... Pues claro, es que según quién, eso lo podría decir otro, pero ellos que van por la vida de feministas, de todo esto, no pueden comprar casas, no pueden tener 50 guardias civiles en la puerta y no pueden proteger a las niñas de 22 años con las cuales parece que han tenido más que palabras. El Ministerio de Igualdad es otro que está callado
Y bien que hace, sí. Y bien calla. Y bien que hace, sí. Porque claro, sí, es que en fin, es ¿quién lo lidera? No es fácil, ¿eh? Esa postura no es fácil. Cuando estás con un macho alfa, no es fácil. Supongo, no conozco el caso de cerca, porque no es el mío, ni soy hembra de macho alfa, ni soy macho alfa, pero vamos, así estudiándolo un poco de lejos, no me gusta. Sobre todo porque hoy cuenta OK Diario como Beatriz Gimeno, una de las altos cargos, no sé si ellas se llamarán altas cargas, del Ministerio de Igualdad, la directora del Instituto de la Mujer, decía que lo de controlar el móvil es una cosa absolutamente machista. Bueno, es que el Ministerio de Igualdad ha hecho campañas. Claro, es que lo dice todo el mundo. Si controla el móvil, denúncialo. Es que lo dice, además de que es una falta de intimidad, en el caso de que lo haga alguien de tu entorno, es una falta de confianza. Y en el caso de pareja, sea parejo o pareja, si no hay confianza no sé qué hay. En fin, luego nos contará María Montero cuánto tiempo ocultó Pablo Iglesias esa tarjeta. Ya se sabe cuánto ya. No sé si María lo sabe exactamente, pero tiene una idea muy clara seguro, porque primero parecía que eran 6 meses, luego hasta año y medio, luego Villarejo va también contando cosas que curiosamente muchas se van demostrando ciertas. Entonces es que ya no sabe uno. Por eso decía yo el otro día que Villarejo ha terminado como secundario, de lujo, pero secundario en este culebrón que es el caso. Supongo que Villarejo contará todo lo de los demás será cierto, lo que le afecte a él y es otro cantar. Supongo, pero claro, el problema que tiene la gente que miente es que como no sabes en qué mienten, pues la fiabilidad es baja. Y cuando no hay fiabilidad, pues pasa lo que pasa, que no te puedes fiar de lo que dice Pablo Iglesias, no te puedes fiar de lo que dice Pedro Sánchez y no te puedes fiar de lo que dice el señor Villarejo, porque sabes que dirá lo que le convenga. Bueno, pero ya llega un momento que te puedes fiar más de Villarejo que de Pablo Iglesias, porque es que por lo menos no en estas declaraciones ante el juez ha mentido menos. Sí, está claro que uno miente todo y otro miente, pero claro, si justo te crees lo que ha mentido, la única solución es contrastar esto con otra información, o sea, que eso sea corroborado por otra persona. Entonces sí que me fiaría. Pero si el único argumento que tengo es algo que ha dicho Pedro Sánchez, que ha dicho Pablo Iglesias, o que ha dicho Villarejo, o muchos más, que podríamos hacer una lista y estaríamos hasta las 2 del mediodía, pues entonces yo lo siento mucho, pero mi confianza es cero. Y la de muchos también. En fin, te decía que tenemos que hablar de varios asuntos que ponen al Partido Socialista en mal lugar. Vamos a hablar de lo que ha pasado en Correos, pero antes vamos a recordar las nuevas revelaciones de Marc Jaliza, el empresario arrepentido, que dice que financió con 1 millón de euros al PSM, al Partido Socialista de Madrid, cuando Rafael Simancas era el líder del socialismo en la Comunidad de Madrid. Simancas de momento no se ha explicado. Suponemos que en las próximas horas tendrá que decir algo al respecto. Por cierto, Simancas, recordamos que es el mismo que dijo que en España ha habido tantos muertos por coronavirus porque está Madrid. Bien, él fue el líder del Partido Socialista en Madrid y suponemos que por eso le tiene una inquina a la comunidad. Fue varias veces el líder porque fue... Y nunca consiguió ser presidente. Claro, una primera vez fue, diríamos, por méritos propios. En aquel momento es cuando fue candidato, en aquel momento es cuando se produjo el famoso tamallazo, que es porque, entre otras cosas, porque la verdad de eso no costará mucho saberla, pero la explicación que han dado los que se tamallaron es que no estaban dispuestos a aceptar la inclinación de cabeza y de rodilla del Partido Socialista con el Partido Comunista en Madrid para alcanzar el poder. Pero es que después, en otro momento, no me acuerdo exactamente cuál era, creo que era Tomás Gómez, al que pretendieron echar y echaron y le cambiaron la cerradura, al que nombraron como jefe de la gestora fue a Simancas. Creo recordar. Simancas nunca ha tenido... debe tener muchas virtudes, porque él nació, que sepa yo, en Alemania, vino de Alemania, pero la de la alegría no es la suya. Y la del optimismo tampoco. Yo estaba convencido cuando mandaba Simancas, y lo hablaba con mucha gente del PSM, que era imposible ganar con un personaje que podría ser encantador, lo que se quiera en privado, pero que de cara al exterior era un cenizo puro y duro.
O sea, todo lo que te cuenta es triste, melancólico, negativo. Claro, para Simancas la sanidad en Madrid era una birria, las carreteras un desastre, los montes una porquería, todo era tan malo que, claro, cuando tú ibas por Madrid tenías la sensación al salir de casa que sería algo grave, porque después de escuchar a Simancas, y no, salías y había cosas buenas y tal. Entonces, ese tipo de cenicitud, que es tan falsa, yo creo que hace que la gente no te siga porque no ve dónde agarrarse, ¿no? Es decir, no todo está mal, no todo lo que hace el PSOE está bien, ni lo que hace el PP mal, y probablemente al revés tampoco. Vamos a ver estas nuevas noticias que conocemos sobre Púnica y enseguida las comentamos. Con el nombre de Operación Púnica se denomina a la investigación sobre una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en diversos ayuntamientos y organismos autonómicos, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia. El principal político encausado en esta investigación es el ex número 2 del PP en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. La izquierda política y mediática se apresuró a convertir este caso en el paradigma de la corrupción del Partido Popular, y la principal fuente de información ha sido el arrepentido David Marjaliza, un empresario que habría repartido abundantes cantidades de dinero a cambio de contratos públicos. Lo que ha quedado acreditado ahora es que el caso Púnica no concierne solo al Partido Popular, sino que el PSOE también recibió dinero de la trama, y por lo mismo el juez Manuel García Castellón ha interrogado hoy al principal arrepentido de la denominada trama Púnica para que explicara la documentación que aportó hace varias semanas relacionada con la caja B de sus empresas. El empresario David Marjaliza ha confirmado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que financió al PSOE de Madrid con 970.290 euros en negro. Las comisiones fueron desembolsadas por el empresario entre 1999 y 2002 a cambio de adjudicaciones urbanísticas en localidades madrileñas como Pinto, Parla, Valdemoro y Aranjuez. En los años en los que Marjaliza pagó comisiones a cambio de licencias urbanísticas, el PSOE madrileño, liderado entonces por Rafael Simancas, gobernaba la mayoría de municipios en los que construía. Rafael Simancas es hoy secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, un cargo de gran relevancia institucional. Hasta el momento, el PSOE ha negado la evidencia e insiste en que el caso Púnica es solo un caso de corrupción del PP, un argumento que se deshace a toda velocidad ante el peso de las diligencias judiciales. El propio Simancas dijo en su día que el PP debe dar explicaciones públicas por Púnica, máxima colaboración con la justicia y priorizar la devolución del dinero robado. Esas palabras se vuelven ahora contra el líder socialista madrileño, parapetado tras un silencio que no puede durar ni un día más. Josep María. Creo que el silencio durará bastantes días más. Todos los que pueda. Bueno, eternamente igual no, pero todos los que pueda, porque esa noticia de Marjaliza no es de ayer. O sea, hace 15 días, un mes, ya lo dijo. Y todo el mundo, todos los que focos... lo había financiado, claro, pero es que 1 millón de euros es mucho dinero. Es que yo en aquel momento recuerdo que en algún sitio salió la cifra y era generosa, y era de ese estilo. Los focos enfocaron directamente a ese señor, al del PSOE de Madrid, a Simancas, y Simancas no dijo ni media, o dijo una vaguedad de estas de que eso era un tema del PP y que al que le contaban o no sé qué, o fíjate de Marjaliza, y tema solucionado. O sea, aquí el que tiene más cara dura aguanta, pero hombre, es evidente, ¿ves? Marjaliza es de los pocos que yo creo que casi siempre que ha dicho algo ha sido verdad. Yo no recuerdo porque en principio se tiró de la piscina inmediatamente. De hecho dejó a Granados, que era su íntimo amigo, con el culo al aire en cuestión de segundos. O sea, no creo que se haya escondido nada, no me suena que se escondiera nada, Marjaliza. Y no creo que tenga ahí un interés especial en manchar al PSOE si el PSOE no tuviera nada que ver. De la misma manera que me extrañaría que un señor que está acostumbrado, porque eso es una cosa que están acostumbrados, por lo que parece, muchos, a construir en Madrid, en Barcelona, en Sabadell, en Lleida, etcétera, que están acostumbrados para construir, tener que pagar, que van a distinguir a quién pagan. Yo creo que eso es absurdo. O sea, nadie se plantea, si ya sabes cómo funciona este gremio, decir, no, es que este es del PSOE, no le paguemos. No, o sea, hay que mandar el mismo mensaje y si la respuesta es positiva, tracatrá y licencia el canto. O sea, me parece que funciona esto así. Nadie le pregunta a otro personaje cuando hace un tejemaneje de qué partido es, ¿no? Sino, ¿entras o no entras? No. Y eso se pregunta de manera que si te dicen que no, no pasa nada y ya está.
Bueno, y cómo se está tratando este asunto con Simancas vuelve a demostrar esa doble vara de medir, que es que todos los días la denunciamos, pero es que todos los días es evidente y cada día que pasa más. Sí. Cuando había exdirigentes populares que habían recibido presuntamente, bueno, aunque algunos sí que está condenado ya en firme, ¿no? Fondos en situaciones similares, había que ir a por Esperanza Aguirre. Nunca se ha podido probar nada contra Esperanza Aguirre, pero había que machacar a Esperanza Aguirre, siempre. Tenía que comparecer, tenía especiales de horas y horas de televisión. Simancas, que sería el mismo caso, si no lo recibió él, pero él era el líder del PSM y lo recibió el PSM. No, claro, lógicamente lo mismo. Es el responsable también. Sí, pero hasta que no se encuentre a los intermedios y den la cara y dimitan y digan que el otro no sabe nada, el otro es el que va detrás. Pero yo me parece que el caso más no sé qué palabra usar, pero no es patético tampoco, lamentable del tema fue Rita Barberá. Acordémonos que Rita Barberá no se sabe exactamente por qué, yo creo que sé por qué, que es porque ganaba elecciones, fue elevada al extremo por contrarios y por propios, hasta que consiguieron quitársela de en medio a base de que se murió. Se murió en parte del disgusto. Bueno, pues es una manera de hacer política bastante peculiar, miserable y deshonrosa porque la hace. Cada uno sabrá a qué se dedica. Y además, casualmente, esas campañas se hacen contra mujeres en general, que es otra cosa que no sé por qué. Contra Esperanza Aguirre en su día, contra Rita Barberá, que tú mencionabas, y luego contaremos... Bueno, con algún hombre también se han hecho, ¿eh? No olvidemos Camps en Valencia, por ejemplo. Bueno, es cierto. O incluso Matas, que pasó tiempo en la cárcel por unas cosas que podría ser que hubiera que ir a la cárcel, porque tenía condena de cárcel, pero vamos que el 90% de españoles que tengan esa condena no cumplen porque no llega a los 2 años, ¿no? Ya. O sea, la doble vara de medir es manifiesta. Luego contaremos cómo Neurona, la famosa consultora Neurona, ha gastado dinero muy recientemente y mucho en hacer campaña contra Isabel Díaz Ayuso por la gestión del coronavirus. La izquierda contra Isabel Díaz Ayuso estos meses también ha sido pues al estilo de la de Rita Barberá y la de Esperanza Aguirre. A ver, yo creo que contra las mujeres no me da la sensación de que sea un ataque específico, pero sí es verdad que van mucho contra las mujeres con capacidad de ascenso. O sea, contra aquellas que ellos ven que pueden acabar ganando. Porque claro, no quieren competir con una mujer para según qué cargos. Entonces Esperanza Aguirre, no olvidemos que fue la primera presidenta del Senado, la primera presidenta de comunidad, pues eso era un peligro público, ¿no? Rita Barberá fue alcaldesa desde que se presentó hasta que fueron a por ella. Entonces, y a Ayuso le pasa absolutamente igual. Es decir, es un personaje que está en ascenso y que les puede poner muy complicado el futuro. Entonces hay que matarla de pequeñita, matarla políticamente se supone. No. Y el otro gran asunto, aunque aquí hay una buena noticia que dar a los espectadores relativo a escándalos recientes del Partido Socialista, es el que afecta a Correos. No les vamos a mostrar las imágenes, creo, porque bueno, es un horario que puede haber niños en casa viendo la televisión, pero ha dimitido por fin Roberto Ducay, director financiero hasta ahora y de expansión del grupo Correos, que ha tenido que dimitir tras la revelación hace 48 horas del diario ABC, en la que se contaba, lo contaba Javier Chicote, creo recordar, que había sido expulsado de la Asociación Española de Directivos porque había enviado a un chat con directivos el pasado 11 de junio una foto de una prostituta duchándose junto a un pantallazo en el que negociaba las tarifas con esta mujer y le regateaba, pues sí lo vamos a ver, no se ve nada, o sea que no estén preocupados los espectadores. Realmente el asunto es desagradabilísimo, lo que estamos viendo es la noticia de ABC. Bueno, y fue expulsado, como digo, de la Asociación Española de Directivos, en la que representaba a Correos. Ducay había sido nombrado por Serrano, director de Correos, con sueldo público de 200.000 euros al año. Creo que es el mejor sueldo público, Josep María, si me equivoco tú me corriges, no sé, que hay en España. Y Ducay había sido nombrado, como digo, por Serrano, amigo de Pedro Sánchez. Esto es gravísimo, no podía hacer otra cosa que dimitir, pero bueno, por lo menos en Correos, que últimamente
PSOE se ha visto envuelto en la polémica por echarse en brazos del lobby LGTBI hace unos poquitos días, pintando los buzones, las furgonetas de correos con la bandera arcoíris. Bueno, pues por lo menos en este caso concreto no ha tenido que ser expulsado de correos, sino que ha tomado él mismo la opción de dimitir, como no podía ser de otra manera, ¿no? Sí, pero después de lo que pasó, quiero decir, después de lo que no sé es cómo no había dimitido el 11 de junio. Claro, después de que le echaran de... O sea, que tampoco es que sea una dimisión inmediata, es una dimisión consecuencia. Fíjate que es curioso porque, a ver, él sabrá por qué dimite, ¿no? Pero no parece que dimita por el hecho de haberle tangado 50 euros a la señorita esta, no parece que dimita por el hecho de haber enviado en el chat ese tipo de información, lo cual ya explica qué tipo de chat tenía, no parece que dimita por haber hecho eso, sino que parece que dimite porque se han enterado los otros y le han echado de la organización. Lo que parece es que él se confunde cuando ese es un chat para comentar que se confunde. claro, los asuntos de la Asociación o sea, Española de Directivos. Luego, en las noticias de ABC también se contaba cómo el moderador de ese grupo explicaba que lo había eliminado del chat y que había sido expulsado de la asociación por este hecho tan lamentable. Entonces, no, yo creo que se debieron quedar todos cuando entran en el chat y ven semejante cosa. Se lo debía querer mandar a amigos, quizá, para o participa en algún otro chat donde es normal mandar eso. Claro, él sí. Supongo, porque él sí. Primero, para mandar, a mí me hace gracia eso, lo mismo que lo de las fotos de Dina o Dino, ¿no? Lo de las fotos privadas o como se quiere llamar. Para que una foto privada tuya salga a la luz, primero tienes que hacértela. Tampoco es tan normal que a la gente le guste hacerse fotos privadas. Segundo, una vez te las has hecho, tienes que subirla a algún sitio. Claro. Entonces, hombre, si damos por supuesto que lo normal es que la gente se haga fotos privadas y las suba en un sitio, pues sí, pero probablemente lo normal es que no subas lo que no te haces y uno no tenga ningún interés en hacerse fotos privadas. Pero en fin, esto cada uno sabrá si se gusta tanto como para hacerse fotos y publicarlas. Bueno, él no mandó su foto, sino la de otra persona. Es que es más escandaloso todavía. ¿Quién? ¿Este? Sí, pero supongo que ahí... Sí, porque claro. Esos grandes feministas de Podemos y el Partido Socialista son los que constantemente están demostrando en público lo machistas que son y cómo tratan a las mujeres. Como cosa. Cuando se puede, ¿eh? Según cómo no. Cuando hay que hablar en voz alta y no, entonces no, pero en la intimidad sí. Y yo también he hecho en falta, aunque haya dimitido, una reacción un poco más contundente por parte de Correos, que lo sabía desde hace bastantes semanas y no había tomado ninguna decisión. Ha sido a raíz de la filtración. Que prefieren el mínimo ruido posible, lo que se llama en tu gremio y en el mío perfil bajo. Ya. Que dura menos porque como hay de perfil alto hay cosas cada media hora, pues es cuestión de que salga la siguiente de perfil alto y barra la de perfil bajo, que es la que te afecta a ti. O sea que... Bueno, la verdad que es un asunto desagradabilísimo, pero me parece que era necesario que lo conocieran los espectadores. Sí, sobre todo porque se ha producido el tema y ya en la prensa, al menos en los confidenciales o en Internet, ya sale. Y claro, si no sabes de qué va, dicen, ha dimitido por un escándalo sexual. Porque se dice así, entonces, a ver, ¿qué escándalo sexual me he perdido que ya no sé de qué va? Entonces lees un poco más, claro, es el que hizo tal, no sé. Porque a mí el nombre del personaje debe ser muy famoso, pero tampoco me suena mucho, ¿eh? No, la verdad que no era especialmente conocido. Y tampoco la trayectoria de Correos en financiación y tal era espectacularmente buena, sino más bien es espectacularmente mala en el último tiempo, como para que este señor esté en la prensa en base a la envidia de los demás o a decir, caray, qué gestor tan interesante, no parece que sea el caso. Vamos a hacer enseguida una pausa porque tenemos que hablar de encuestas y también las novedades que vamos conociendo sobre la pandemia de coronavirus, que ahora parece, según la Organización Mundial de la Salud, que sí puede ser que en espacios cerrados y concurridos se transmita por el aire. Pero antes les voy a recordar, antes de ir a la pausa, que si quieren conseguir el lote España en el Corazón, solamente lo pueden hacer a través de nosotros y más concretamente de nuestro club de amigos del Toro Televisión. Nos tienen que llamar, que escribir o que entrar en la página web, que les leo enseguida, pero antes les cuento que lo que les va a llegar a sus domicilios es el llavero azul marino y con la bandera
de nuestro país, igual que la corbata para hombre, la cartera, la corbata la tengo aquí, no está Julio hoy, pero bueno, me ha dejado la corbata para que yo se la enseñe. La cartera, que es válida tanto para hombre como para mujer, porque es muy cómoda, muy manejable. El libro de José María Pemán, La historia de España contada con sencillez, para que lo tengan ustedes en sus librerías y recurran a él cuando lo necesiten. Y ahora saben que también les enviamos la bandera de España preparada para colgar en sus balcones o utilizar en sus protestas o en los actos que ustedes quieran. Luego les contaremos, por cierto, es que me acuerdo siempre que veo la bandera, cómo está la situación en la mansión de Galapagar. Nos contarán los vecinos cómo los están tratando estos últimos días. Pero si quieren conseguir el lote España en el corazón, nos tienen que llamar al 91-616-2464, una sola llamada, ya lo saben, no hace falta más. Pueden escribirnos a club@eltorotv.eu, esa es la nueva dirección, la hemos cambiado hace poquitos días, esa es a la que tienen ustedes que escribirnos, si nos escriben a la anterior no nos llegará. O entrar en la página web clubdeamigos.eltorotv.com, donde también pueden rellenar un formulario para enviarnos. Saben además que ahora, además del perfil en Instagram del Toro Televisión, tenemos el de El Club de Amigos, que también están viendo abajo del todo a la derecha, y que es @clubdeamigostorotv. Si entran en Instagram no hace falta ni que pongan la arroba, simplemente Club de Amigos Toro TV, todo junto, sin puntos, sin ninguna cosa rara, y ahí nos encuentran y pueden ver, además de todos los contenidos propios de la televisión, también los relativos específicamente al Club de Amigos, que saben que tiene una agenda de actividades que poquito a poco se va retomando, y también otras cosas que pueden ser muy interesantes. Pausa brevísima y hablamos de encuestas en Madrid, en Galicia y País Vasco. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Las Mañanas y saben que cada día, de lunes a viernes, les recordamos ese histórico de declaraciones de Pablo Iglesias, que la verdad que cada día nos sorprende y, como dices tú, es benévolo. Sí, además, podría ser peor. No sé si debería ser peor, pero podría ser peor. Tendríamos que ir pensando en empeorarlo. Bueno, pues alguna variante, ¿no? No, porque no solamente mintió en lo de los sueldos, mintió también cuando dijo que nunca abandonaría Vallecas. Por ejemplo. Hombre, y la foto de los no exageremos, los 40 o 50 guardias civiles custodiando la casa también tiene mérito. Porque un ser normal ni se plantea eso. O bueno, cuando dijo que Ana Botella solamente había sido alcaldesa por ser mujer, ¿eh? Por ejemplo. Sí. No, sí, yo creo que tiene muchas, ¿eh? Y no digamos la de perseguir a gente de Intereconomía, que tampoco estaría mal ponerla, etcétera, sí. Sí, la verdad es que lo de señalar a los periodistas no es una cosa nueva, aunque algunas asociaciones de periodistas se dieran cuenta ayer. Sí, no, acuérdate, hubo un famoso caso del abrigo, ¿no? Del abrigo, sí, aquella chica que abrigo estaba tan bonito lleva sí, usted. que creo que era del Mundo. De Pieles, sí, que era del Mundo, la redactora. Y que no me acuerdo si del Mundo o del Español, pero creo que era del Mundo. O sea que, y no era la primera vez, o poco después hubo otra, o sea que, lo que pasa es que, claro, cuando hay tantas, a mí se me van olvidando, debe ser la edad eso, o el mal de las vacas locas que debo tener ya, que se me olvidan, pero me suenan campanas de que fue lo del abrigo y otro caso. Además de que en aquel momento ya... ¿De periodistas? Mucho. Sí, de periodistas. Y en aquel momento ya hablaba de que los medios de comunicación era importante que tuvieran control estatal porque no iban a estar en manos privadas, que son muy peligrosas. O sea que... Lo cual está muy bien. Sí, es una cosa muy de democracia occidental, vamos. Sí, muy propio de un país democrático de Europa occidental. Bueno, teníamos, les decía, que hablar de encuestas, de lo que podemos esperar este próximo domingo en Galicia y en el País Vasco, porque como les contábamos, este mes de julio es muy atípico en lo político, ¿no? El coronavirus obligó a retrasar las elecciones y no sé hasta qué punto puede ser esto beneficioso para nuestros políticos. Vamos a saludar ya, que creo que nos está escuchando, a Gabriel Martín, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Rey Juan Carlos. Gabriel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de saludarte. Gabriel, parece que hay una cosa clara y es que va a haber una abstención histórica, tanto en Galicia como en el País Vasco, por el miedo a esos rebrotes, ¿no?, que tiene la gente todavía. Eso va a ser de lo más destacado, porque claro, esto influye de una manera o de otra. Sí, además, ya no en España, pero sí que ha habido, por ejemplo, en Francia, las elecciones municipales que han sido hace nada,
es un elemento a tener en cuenta para que podamos ver cómo la participación se va a resentir muchísimo. Sí, esto es un elemento que es prácticamente seguro. Gabriel, teníamos que dar algunos datos. Todas las encuestas son muy parecidas, las que hemos venido viendo en los últimos días. Nosotros hemos seleccionado la de OK Diario porque nos parecía que resumía muy bien el resto de encuestas, ¿no? Empezamos por Galicia, si te parece. Parece ser, según la mayoría de sondeos, que Feijóo se está acercando al récord histórico del Partido Popular. En 1993, Manuel Fraga alcanzó los 43 escaños. Parece ser que ahora Núñez Feijóo estaría rondando los 42. ¿Mejora algo el Partido Socialista de Galicia, que en las últimas elecciones, las 3-4 últimas elecciones, no ha tenido resultados demasiado positivos? Y lo que parece, viendo esta encuesta y la mayoría, la del Español, por ejemplo, si le da un diputado a Vox, es que los de Santiago Abascal lo tienen complicado. Esperemos que no sea así, ¿no? Como decía el otro día Julio Ariza, que en el Parlamento gallego se puedan escuchar cosas que solamente defiende Vox, como la defensa de la vida de todas las personas. Este tipo de asuntos que para muchos de nosotros siguen siendo muy importantes. No sé tú cómo lo ves, porque si recordamos las andaluzas, a Vox había pocas encuestas que le daban participación, que le daban representación, y al final tuvo 12 escaños. Sí, o sea, hay bastantes elementos, lo indicabas muy bien, ¿no? Que son bastante comunes a todas las encuestas que están lanzando. Pero no hay que olvidar, claro, que son encuestas. Al final la única encuesta que es de verdad es la del domingo en las urnas, ¿no? Yeah. El caso que señalas de Vox en Andalucía pues es perfectamente extrapolable no solamente a Galicia, sino también al País Vasco. Hay muchas de las encuestas que no están dando ningún diputado a Vox, hay alguna que sí le da un diputado a Vox, y puede suceder perfectamente. Es cierto, hombre, que esos dos territorios no les son especialmente, a priori pareciese que no son especialmente propicios para Vox, pero a lo mejor tampoco lo podía ser Andalucía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que se puede esperar una sorpresa en esa línea. Ya digo que además en todos los casos sí que se advierte, o sea, si se baja un poco al detalle de la encuesta, sí se advierte un numérico voto a Vox interesante, al menos interesante, ¿no? Y que en algunos casos se traducen en diputado, a veces no, pero sí que el número de votantes de Vox, si se tiene en cuenta, por ejemplo, votación correlativa de las nacionales, sube también exponencialmente en los dos casos de forma muy importante. Por empezar por Galicia, que señalabas, hay un elemento que es común, también pasa en la del País Vasco, ¿no? Es decir, que el partido del gobierno, tanto el PP en Galicia como el PNV en el País Vasco, pues se mantienen, se refuerzan enormemente. Y hay otro elemento que también es muy común, que es un hundimiento, hablo también siempre desde el punto de vista de encuesta, hay un hundimiento total y absoluto de Podemos con sus múltiples nombres y confluencias, o llámese como se quiera, o mareas, en el caso gallego, hay un hundimiento muy importante del voto traducido a escaños de Podemos. Es cierto que en Galicia lo recupera el BNG, que también ha sido más histórico en ese sentido, y bueno, o sea, se refuerza algo el PSOE también a costa de Podemos, y también el PP, evidentemente, en el comparativo, ¿no? O sea, no se advierte un gran... Sí, las mareas y Podemos no solamente le estaban robando voto al Partido Socialista, también a los nacionalistas, ¿no? Sí, probablemente principalmente a los nacionalistas. Han robado mucho más, y además también porque puede ser que tengan más elementos en común, o bastantes más elementos en común, con el BNG que con el propio PSOE. O sea, en el fondo es un robo razonablemente entendible, razonablemente coherente con la ideología. Y esto sucede también, por ejemplo, en el País Vasco, respecto aquí, al contrario, en vez de situarnos en el plano nacionalista, al revés, en el plano constitucionalista. Es decir, ¿dónde aparece el robo, entre comillas, del voto de Vox, por ejemplo? Pues principalmente al PP. Y el PP que ha querido sumar, en este caso no robar, sino sumar el voto de Ciudadanos, pues la realidad es que todas las encuestas pronostican también una caída importantísima del voto, de los escaños de PP y Ciudadanos en el País Vasco, y gran parte de ese voto se va a Vox, evidentemente. Vamos a ver la encuesta relativa al País Vasco. También hemos seleccionado la de OK Diario porque, bueno, como yo decía, recogía bastante bien las conclusiones del resto de las encuestas. En el País Vasco casi todas coinciden en que sí que va a obtener representación Vox. En Galicia lo cierto es que Feijóo acertó bastante al rechazar esa coalición
con Ciudadanos, sí va a haber coalición en el País Vasco y parece, Gabriel, que muy poco exitosa, ¿no? Es que son posiciones muy diferentes, es decir, el PP tiene un miedo atroz en el País Vasco y en Cataluña a su desaparición o a su práctica desaparición. Esa situación no es comparable con Galicia, ¿no? Y aunque sean territorios históricos y el elemento nacionalista es importante, el PP en Galicia, desde los tiempos, señalabas antes muy apropiadamente, ¿no? Desde los tiempos de Fraga, pues el PP es hegemónico en Galicia, ¿no? Entonces, claro, esa situación no es extrapolable a los otros territorios. En esa situación de fuerza, pues le permite a Feijóo pensar que tiene muchísimo más que perder, evidentemente, que ganar. Y yo creo que ha sido una lectura probablemente muy errónea del PP en el País Vasco y en Cataluña, el hecho de entender que, bueno, que acercándose a otros colores, a otras posiciones, se reforzaba más que debilitaba, y a lo mejor el camino va justo al contrario. Y el PP se debilita más cuando hace acercamientos a Ciudadanos, cuando mantiene a lo mejor la marca propia, ¿no? Eso parece identificar la deriva que está teniendo el PP en las elecciones en los dos territorios, en el País Vasco y en Cataluña. Lo que sí en Galicia parece... no. Sí, perdóname, lo que parece claro es que a Feijóo le funciona bastante bien esa teoría suya de que todo tiene que ser muy moderado, muy centralista. Él tiene incluso representantes en su gobierno que afirman que son galleguistas. O sea, una cosa que a nivel nacional puede parecer que no le gustaría al votante popular, en Galicia sí gusta. Es un caso, por eso digo, muy específico. Sí, y también es cierto que dentro de esa moderación de planteamiento ideológico, luego, por ejemplo, una firmeza rotunda en no querer ningún tipo de alianza con ninguna otra formación en Galicia, ¿no? Efectivamente, hasta ahora, cierto que esa fórmula a Feijóo le ha salido bien y es evidentemente un valor incontestable en el Partido Popular, ¿no? Es el varón con mayor fuerza a nivel nacional y esto electoralmente, desde luego, es incontestable. Si todo apunta en la línea en la que apuntan las encuestas, valga la redundancia, pues tendrá otra vez un nuevo éxito en el planteamiento, es decir, que Vox lo puede tener muy difícil y que Ciudadanos no es capaz en absoluto de plantear cara, y que, bueno, en este caso, pues a lo mejor el gran perjudicado es Ciudadanos, que tampoco ha entrado dentro de las posibilidades que hubiera podido ofrecer Feijóo, por supuesto no con la marca, eso es evidente que no lo aceptaba, pero bueno, son posiciones muy distintas, el caso gallego del caso vasco, absolutamente. Josep María. Sí, Gabriel, una pregunta que supongo que es fácil de contestar, pero yo no la sé. ¿La abstención a quién va a beneficiar en ambos casos? Hay distintas teorías, yo creo que algunas son muy erróneas, ¿no? Hay una teoría histórica que piensa que la abstención beneficia al voto conservador. Eso es absurdo, porque no hay ningún tipo de elemento que pueda evidenciar esa situación. Claro, es curioso que aquí pueden decir que ese argumento es correcto porque las fuerzas del PNV y del Partido Popular son conservadoras, ¿no? Y que la abstención beneficia a los conservadores. Es probable, además, este está siendo un elemento que sobre todo Podemos, BNG, etcétera, están tratando de alegar de cara a las elecciones, animando al voto en esa línea, ¿no? Que la abstención beneficia al voto conservador. No, la única realidad que existe es que la abstención del voto beneficia a la mayoría. Esa es la única realidad incontestable. Es decir, si tú planteas el análisis de los datos de las encuestas, en la medida en la cual hay unas fuerzas mayoritarias, el PP en Galicia, el PNV en el País Vasco, el PNV en el País Vasco le sigue muy de cerca a Bildueta, pero bueno, digamos que con unas mayorías importantes, ¿no? Pues evidentemente esa abstención, con los cálculos de las leyes electorales, beneficia siempre a esa fuerza mayoritaria en cada uno de los territorios. Esa es la única realidad. En el País Vasco, otra cosa que es muy evidente es que hay un partido que está en clara desventaja, que aún así parece que va a obtener representación en el Parlamento, y es Vox, que no está haciendo su campaña con normalidad. Primero recordamos la agresión, una pedrada a la diputada nacional Rocío de Mer, pero es que cada acto que intentan organizar es reventado con el beneplácito del gobierno vasco por los radicales. A mí me ha llamado la atención las últimas declaraciones del presidente del PNV, Andoni Ortúzar, que este martes en Álava, donde se encontraba para un mitin, colgaba un vídeo en las redes sociales, ahora vamos a ver un fragmentito, en el que en vez de pedir el voto para su formación directamente pedía el voto
contra Vox, que es una cosa también bastante impresionante y novedoso de esta campaña, porque bueno, normalmente un líder político en un mitin lo que hace es decir que hay que votarle a él porque tiene que ganar y alguna vez critica a todos los otros partidos, pero lo dirá por un partido señalándolo concretamente, pues no sé, me parece también un poco curioso. Vamos a recordar lo que decía este martes Ortúzar. Es a plantear un reto a alaveses y alavesas. Según la encuesta de ETV de ayer, que suele acertar casi siempre, tenemos un escaño crucial en juego en Álava. Puede ser para el PNV o puede ser para Vox. No hace falta que os diga la diferencia que hay en que sea para el PNV y no sea para Vox. No podemos. El Parlamento Vasco no puede tener a Vox. Álava no se merece, Araba no se merece una representación así. Tenemos que hacer un esfuerzo, todos los abertzales, todos los demócratas, todos los vasquistas, todos los alavesistas, todos los foralistas, todos los demócratas. Tenemos que hacer un esfuerzo para que Vox no entre en el Parlamento. Bueno, primero muy abertzale, muy vasquista y muy todo, pero para que le entiendan todos los vascos tiene que hablar en español. Y lo segundo, esto es un vídeo que él colgaba antes de su mitin, luego en el acto decía que hay que mantener la Cámara Vasca limpia de ultras, xenófobos y machistas, porque como todos sabemos el PNV es lo más feminista del mundo, vamos, es tan feminista el fundador pues como Pablo Iglesias o así, ¿no? Exacto, además tiene una cosa curiosa, alguna vez lo comentó en clase, ¿no? El PNV es el único partido en España que, por supuesto, estoy encantado con que aparezca, ¿no? Pero que recoge sus estatutos, sus orígenes cristianos y en sus fundamentos, en sus valores. Cosa que es curiosa, efectivamente, cuando uno ve este tipo de comentarios, no sé yo si les convendría repasar a lo mejor los estatutos y eliminarlos, porque no parece, desde luego no casa mucho. Y respecto del comentario, claro, aquí pasa una cuestión. El elemento no es numérico, es decir, el problema no es para el PNV, ¿no? O sea, el elemento no es si entra con uno porque bajen uno o suban uno, ¿no? No es ese elemento. El elemento, evidentemente, es que la entrada de Vox en cualquiera de sus dos parlamentos, pero particularmente en el vasco, ¿no? Yo creo que la importancia que tiene entrar en el Parlamento Vasco un diputado de Vox es crucial por el mensaje. Pues claro, el PNV pues tiene un miedo atroz a que ese mensaje pueda ser resonado en la Cámara Vasca, y además hay una cosa que es evidente, ¿no? Si hay un diputado de Vox dentro del Parlamento de Vitoria, va a hacer sonar su mensaje, y esto pues al PNV le aterra. Ya. Josep María. Sí, no, yo solamente le recordaría a ese señor, al tal Andoni, que repase la historia y que se acuerde qué pasaba con Unidad Alavesa, que debe ser lo más parecido a Vox que ha habido en la política española, sin ser lo mismo ni mucho menos. Y Unidad Alavesa tuvo no un diputado, sino bastantes en el Parlamento Vasco. Pues sí. Pues Gabriel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Mucho ánimo con el final de curso, exámenes, tutorías, que al final me imagino que estáis mucho más liados que si hubieseis tenido clase presencial, ¿no? Esto está siendo un despropósito absoluto, con un ministerio de universidades inexistente. Esto no tiene precedente, o sea, no es el elemento de la pandemia, de la crisis, eso es evidente, no es conocido. No, lo que hay es un absoluto desgobierno, una falta por parte del ministerio de ninguna instrucción. Pero bueno, oye, resistiremos el envite seguro y a por todas. Muchas gracias a vosotros. Ánimo, como digo, y te esperamos la semana que viene para comentar los resultados, que serán, como tú decías, la mejor encuesta. Por supuesto. Hasta luego, Gabriel. Feliz tarde, gracias. Bueno, y tenemos que contarles novedades de la Organización Mundial de la Salud, como decía, porque señalaba en las últimas horas que el virus COVID-19 sí puede ser ahora que se transmita por vía aérea. No está descartado este modo de transmisión por más de 200 expertos. Eso sí, las medidas de prevención parece que son eficaces, que sí que funcionan, y que esta transmisión por el aire de existir sería solamente cuando hay mucha gente en un espacio cerrado. Parece que al aire libre no es tan peligroso. Vamos a ver un resumen de las novedades que conocemos sobre la pandemia de coronavirus. Más de 200 científicos aseguran que el coronavirus también podría transmitirse, atención, por vía aérea. Son expertos de 32 países diferentes y dicen que incluso podría haber contagios en distancias superiores a 1 metro.
Una teoría que ha llevado a los sanitarios a encender la alerta en las terrazas, donde no recomiendan el consumo de tabaco y derivados por si las pequeñas gotas que expulsamos pueden propagarse a más distancia a través del humo del tabaco y si, por tanto, aumenta el riesgo de contagiarse de coronavirus. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sigue manteniendo que no existen evidencias sólidas de que el virus sea contagioso a través del aire, aunque reconocen que las gotículas que expulsan las personas al hablar, toser o estornudar pueden provocar contagios de coronavirus y por ello la necesidad de cumplir con el distanciamiento social de 2 metros. Un protocolo de seguridad que no parecen estar cumpliendo desde muchos puntos de nuestro país, porque la nueva normalidad ha traído consigo los temidos rebrotes de coronavirus, que poco a poco se han extendido por toda la geografía española, afectando a 15 de las 17 comunidades autónomas. Y como las cifras de los contagios no paran de crecer, las investigaciones son, a día de hoy, incesantes. Un estudio reciente del Hospital Río de Valladolid evidencia que el uso de corticoides inhalados ayuda a prevenir antes el coronavirus. Lo han comprobado tras tratar a pacientes con asma severa en las residencias de ancianos. De 137 casos controlados se infectaron 13, por lo que llevó a pensarse que el corticoides inhalado ayudaba. Aunque este no es el único estudio que se ha llevado a cabo en los últimos días, un equipo del CSIC ha desarrollado un test de anticuerpos que detecta la inmunidad frente al COVID-19 con una fiabilidad que ronda el 98%. La prueba serológica, que ha sido bautizada como Kit ELISA, detecta esos anticuerpos y permite saber si una persona ha estado en contacto con el virus y cómo ha reaccionado su sistema inmunitario. ¿Y qué novedades tenemos respecto a los estudios de seroprevalencia? Es otro de los asuntos que analizan con detalle desde el Ministerio de Sanidad. Y es que, aunque el 5,2% de los españoles tienen anticuerpos de COVID-19, hasta un 14% ha mostrado seronegativización. Es decir, un 14% de españoles que dieron positivo en anticuerpos en la primera oleada del estudio han dado, sin embargo, negativo en la tercera oleada. Así que, viendo la variación de las cifras, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Se trata de una pérdida de inmunidad o es más bien una falta de sensibilidad a los test? Josep María, ¿tú no tienes la sensación de que nos están tomando el pelo con lo del coronavirus? Sí, no tengo la seguridad. Pero ahora dice la Generalitat que hay que llevar mascarilla en todas las circunstancias. Sí, no que nos toman el pelo, pero también tengo la sensación o la seguridad de que científicamente se está estudiando el tema. Entonces no se puede, digamos, no se puede pensar que los científicos pasan de no tener ni idea de una cosa a saberla toda en 24 horas. O sea, yo al científico le justifico. No, sí, yo me refiero a... Pero al político no. Exacto. Pero por cosas de sentido común. Si es que hay una cosa que es muy simple. Si tú me dices que hay una mascarilla que impide que yo contagie, si hay una mascarilla que impide que yo contagie y la lleva todo el mundo, los contagios pasan en 2 horas a 0. Porque se impide que yo contagie, como el virus no contagia por su cuenta, porque el virus es una cosa, es un bicho, entre comillas, que necesita tener un huésped, es decir, solo sobrevive, puede sobrevivir 2 minutos, supongo, en el aire o 17, pero solo sobrevive dentro de un cuerpo, de un bicho al cual acepta, que en este caso, que sepamos es el cuerpo humano, no sabemos de otro, el cuerpo humano sí. Por tanto, si los humanos no pueden pasar el virus a nadie porque llevan mascarilla, el virus dura 2 horas en el mundo. Eso, sí, con lo cual, sabiendo eso, que no hace falta ser ni biólogo, que es mi caso, ni médico, ni nada, sino simplemente algo con sentido común, o sea, si no puedo, es fácil, ¿eh? ¿Por qué no se decretaron uso de mascarillas inmediatamente el día 1? Pues porque no había, fundamentalmente. Es que algún epidemiólogo decía que las mascarillas no iban a servir. Sería epidemia imbécil, que es un poco distinto. Bueno, era Fernando Simón. Él sabrá quién era, yo no. Si me dice Fernando Simón, ya no le diré epidemia imbécil, diré nada. Pero como me lo has dicho en general, sí que puedo decir que sería epidemia imbécil el que dijera eso. Porque lo que he explicado yo antes es de sentido común. Si me pongo una cosa que me impide transmitir, y lo único que puede transmitir es el ser humano, si se pone todo ser humano en la cosa, no se transmite. Otro asunto es, ¿puede todo ser humano ponerse la cosa? Pues es difícil. Segundo, ¿hay cosa para ponerse? No.
España o Francia o Alemania se dedicó a decir, pues fabriquemos cosas como locos. Tampoco. Se dedicaron muchos a buscar en China. Igual era más fácil que se fabricara en otros sitios, porque yo sé de gente que empezó, vamos, a la gente que tiene telares para fabricar cosas de tela, le costaba muy poco trasladar esto al tema de las mascarillas, por poner un ejemplo tonto. Entonces, ¿por qué no se ha hecho esto? Pues no lo sé. ¿Y por qué el gobierno no hacía acopio? Por ejemplo. Para después del verano. Pues no se sabe, puede ser porque no sepan gobernar, pues porque sean tontos, no tengo ni idea. Pero lo que está claro es que no están y que además, ¿qué sentido tiene confinar? El sentido que tiene confinar es aislar, es decir, que yo no pueda transmitir. Pues si me confino con una mascarilla, ¿para qué puñeta me tengo que confinar en mi casa cerrado sin trabajar y sin hacer nada? Pues eso también lo entiende cualquiera, ¿no? Con lo cual, pues ahí nos han llevado a un problema gordísimo simplemente por no prever una determinada cosa. Y luego está el papel de la propia Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ya ha notificado Trump tanto a Naciones Unidas como al Congreso estadounidense que salen definitivamente de la OMS. Ya lo había anunciado, había reducido la financiación y en las últimas horas hemos conocido que efectivamente Estados Unidos abandona la Organización Mundial de la Salud. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha notificado ya al secretario general de Naciones Unidas y al Congreso estadounidense la salida definitiva del país norteamericano de la Organización Mundial de la Salud. Así lo han confirmado desde la ONU en un comunicado donde han precisado que la salida no se hará efectiva hasta el próximo 6 de julio de 2021. Las condiciones de su salida incluyen proporcionar el aviso con un año de antelación y cumplir completamente con el pago de sus obligaciones financieras. La ONU está en el proceso de verificar con la OMS si se cumplen todas las condiciones para dicha retirada. También desde el Senado de Estados Unidos han asegurado que Trump ha comunicado oficialmente al Congreso la salida definitiva de Estados Unidos del organismo. A finales de mayo, Trump dio por terminada la relación entre Washington y la OMS, a la que ha acusado de ser un títere de China. Trump, que ha criticado en numerosas ocasiones a la OMS por su respuesta al coronavirus y la ha acusado de estar a merced de Pekín, ya había amenazado anteriormente con congelar de forma permanente la financiación estadounidense a la organización. Hemos visto ahora sí ese vídeo sobre la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que principalmente por el papel de la OMS hacia China, ¿no? Sí, por lo que dice, sí, porque dice que es un organismo liderado, movido o sacudido por China. Claro, pero a ver, yo no soy nada partidario de ninguna de esas organizaciones y menos de tal como están funcionando, pero no tengo claro que sean sustituibles por nada. O sea, por la nada, la ONU no es sustituible por la nada, porque alguna cosa buena ha hecho la ONU. Tan solo que haya un foro donde hablen ya es útil. Cosa distinta es la manera de organizarse, porque unos países tienen veto y otros no lo tienen. Eso ya es muy distinto. ¿Por qué tiene que haber el Consejo de Seguridad una decisión unánime o no tiene que haberla? Todo eso va cambiando. Claro, para un ciudadano normal, que me considero yo más bien, que me diga Estados Unidos que la OMS está dirigida por China, le diría, pero ¿cómo puede ser eso si la OMS es de la ONU y la ONU no está dirigida por China, sino que está dirigida por los países más importantes, entre otros, probablemente el suyo, que es el que ha mangoneado más la ONU durante toda la vida? Entonces, porque, bueno, claro, puede ser, pues cámbielo. Hombre, yo prefiero que mangonee Estados Unidos que China. Pues probablemente sí, lo ideal sería que no mangoneara nadie, pero en fin. O sea, me parece un argumento que debe ser verdad, pero la solución, hombre, igual la solución es ahorrarse dinero, cosa que también entiendo. Pero entonces tendría que planteárselo en todo, porque a la ONU le mete más dinero a Estados Unidos que el resto también. Entonces, pues no sé. Bueno, a lo mejor van por ahí los tiros, por ahorrarse un dinero que consideran que no está bien invertido. Pues sí, probablemente sí, pero entonces a veces en vez de retirarte pones las condiciones, es decir, yo estoy dispuesto a financiar la parte proporcional que me toca, y la parte proporcional que me toca, si es por habitantes es tanto, si es por tantos, si es por cual. Y además, como soy el máximo financiador por lo que sea, pues exijo una máxima capacidad de actuación con respecto a la decisión de o quién es el secretario general del organismo o qué actuación tiene el organismo, no lo sé.
Hombre, deja lo de que ser es curioso evidente, también, María, sí. es que hay que ser tonto para ser el que más paga y el que menos manda. Eso hay que ser tonto y no me lo creo. O sea, no me creo que el mundo funcione así, que el que más paga menos manda, no me lo creo. No, pero no deja de ser curioso que la primera vez que Trump anuncia que va a retirar fondos y que se va a repensar si seguir siendo miembro, porque bueno, por el papel hacia China precisamente, salen al rescate de la OMS los globalistas, ¿no? Bill y Melinda Gates, este tipo de gente. Entonces se pone a hacer donaciones a la Organización Mundial de la Salud. O sea, si la Organización Mundial de la Salud va a recibir capital, como tú dices, del que manda, es que sí que nos podemos echar a temblar. Sí, claro, claro. Sí, sí. Sí, sí. Pero ya te digo, yo entiendo que es muy discutible el papel de la ONU. Pero es muy... De la ONU muy discutible. Pero es muy poco discutible que exista una cosa que se parezca a la ONU. Eso es lo que es poco discutible, porque algo debe haber. Pero es o sea, que la ONU también evidente. está cada vez más financiada por privados, con lo cual también Puede su ser. papel lo va perdiendo. Claro, claro. Pero, a ver, hay una cosa que es evidente. Desde que hay la ONU, ¿por qué se crea la ONU? La ONU se crea para que no haya la Tercera Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial no la ha habido. Dice, sin la ONU no la hubiera habido tampoco. ¿O sí? No lo sabemos. Está claro que con la ONU no la ha habido. Ahora, ¿eso quiere decir que la ONU tal como está es perfecta? No. Pero eso quiere decir que yo no la quitaría. Me pensaría cómo reestructurarla. Pero quitarla así de golpe fuera la ONU, me lo pensaría. La Y quien ONU. dice la ONU dice Todas, claro. todas las pequeñitas, pero evidentemente lo que no tiene sentido es lo que pasó con España, que paga para montar una estructura, para poner una persona que mande la estructura. Esto no tiene ningún sentido. O sea, si algo tiene sentido la ONU es para determinadas cosas y tienen que ponerse de acuerdo los países. Evidentemente, lo que a mí me gusta no será el reflejo de lo que quiera hacer Estados Unidos. Eso también es evidente. No podemos pensar que España o que nosotros vamos a decidir lo que va a hacer la ONU, porque somos nada. Somos muy poca cosa en la ONU. Eso es evidente. Claro, si alguien quiere una organización mundial de acuerdo a sus propios intereses, sus propios valores y sus propias ilusiones, pues tiene un problema. Que eso lo podría hacer si fuera el más grande de todos, pero si eres un pequeñajo no lo vas a conseguir. Entonces ahí hay que ir a una cosa que funcione, suficiente para el fin que fue creado. Si el fin es que no haya una tercera guerra mundial, no la ha habido. Bueno, Ha habido, estás muy positivo. Ha habido escaramuzas, pero no la ha habido. Hombre, es que decir, nos han pasado desgracias, pero como una guerra mundial no, ¿eh? Porque yo no la he vivido, pero me la imagino. Bueno, y hemos pasado ya a la 1 del mediodía y tenemos que hablar del caso Dina. Antes les voy a contar lo que publica hoy OK Diario, y es que la consultora Neurona, vinculada a Podemos, sobre todo al fundador, Juan Carlos Monedero, habría recibido 38.720 euros, ni más ni menos, por los ataques, por la campaña contra Isabel Díaz Ayuso. Fue contratada hace poquitas semanas y el pago se efectuó el pasado 20 de mayo. Neurona es esa consultora que ayer desvelaba el diario El Mundo que había recibido fondos de Podemos porque fue quien ideó ese plan en torno a crear una trama de las cloacas del Estado contra Pablo Iglesias. Pues bien, esto no es antiguo como algunos pudieran pensar, sino que es absolutamente reciente la vinculación de Neurona y Podemos. Casi 40.000 euros hace unas semanas por atacar a Isabel Díaz Ayuso. No sé qué te parece, yo creo que era innecesario, sobre todo, ¿no? Porque teniendo a Monedero directamente, ¿para qué tienes que pagar a una consultora para que ataque a Ayuso? Hombre, supongo que Podemos tiene interés en que la consultora siga viva y tenga ingresos. Supongo que van por ahí los tiros, ¿no? Pues puede ser. Entonces, Neurona, que también recibió casi 2 millones de euros del gobierno de Evo Morales. O sea, Neurona fondos debe tener bastante. Ya, y algo debe hacer con los fondos. Entonces, quiero decir, yo lo que no sé es hasta qué punto es ilegal eso. No lo sé. O sea, lo que está claro es que Podemos tiene fondos porque tan solo con tener representación en el Parlamento tienes unos ingresos más que generosos. Y con esos ingresos tú puedes hacer muchas cosas.
Pero una cosa que puedes hacer es pagar a determinadas instituciones determinados servicios. Si es ético, honrado, de recibo, etcétera, el que pagues a una institución para que machaque a un rival político, eso es un tema distinto. Bueno, pero es que ya durante lo peor de la pandemia contó en este programa Alfonso Serrano, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, cómo habían descubierto que Podemos estaba haciendo una campaña en las redes sociales y cómo a sus activistas les había enviado una serie de documentos en los que les explicaba que tenían que hablar de mataderos del Partido Popular o mataderos de Ayuso para referirse a las residencias de mayores. Lo que pasa es que cuando queda al descubierto, pues la mayoría de gente se queda tan tranquila, pero algunos decimos, pero ¿qué es esto? Eso es lo malo. Es muy grave. O sea, lo malo es que esas cosas se hagan. Lo segundo malo, que a mí es peor, es que cuando se sepan, la mayoría de gente no haga nada. Y lo normal sería que eso no se pudiera hacer. Sí, ¿no? Sería lo normal. No solo me lo parece a mí, porque a veces digo, debo ser yo muy rara. Digo yo, pero claro, pues debe haber un limbo jurídico en que yo me puedo dedicar. Lo hay relativamente, porque lo que sí está claro es que tú no puedes calumniar y difamar. Exactamente, o sea, yo puedo, si tú la haces, yo puedo estar todo el rato gritando, he hecho esto, pero si no la haces, no. Igual no hay limbo jurídico y el límite es este. Pero la experiencia es que por mucho que denuncies, según quien seas, vas bien arreglado. Porque no te hace caso ni su padre. En teoría, los estados, e incluso en español, tiene un personaje que se llama la Fiscalía, que se dedica a eso. A cuando ve una cosa, directamente no espera que la denuncie nadie, sino que va a poner la denuncia por su propio pie. Pues ya se ve que en España eso no funciona. Funciona según a quien ataquen. Bueno, pues nada, todo eso son déficits democráticos claros, pero ¿quién está dispuesto a ponerlos? Nadie, parece ser. Porque diríamos, legalmente todo eso está muy pensado. O sea, el Estado está organizado de manera que no puede no funcionar bien, pero puede no funcionar bien cuando falla algo. Por ejemplo, la última instancia de todo eso, ¿quién es? Pues hombre, la Fiscalía no es la última es el Constitucional. Pero claro, si pasa como ahora ha pasado a Vox, que va al Constitucional por el tema del estado de alarma, y cuando ha pasado el estado de alarma, ha pasado la alarma, y con un poco de tiempo pasaron al Estado, el Constitucional no ha hecho nada, pues entonces dices, ¿a quién recurro? Hombre, puedes recurrir a Europa, pero yo no tengo tan claro si puedes recurrir a Europa por per se, o tienes que esperar que haya una sentencia del Constitucional. Eso tendría que ser algo, yo no lo sé. Por lo que me han contado a mí, tú puedes recurrir a Europa cuando has agotado todas las vías. Pero si las vías no se agotan porque no hacen nada, pues no sé si puedes recurrir. Entonces, claro, eso ya es indefensión. Y si tenemos indefensión tenemos un problema. Porque la indefensión siempre acaba igual, tarde o temprano, guste o no. Que eso es lo que se llama la ley del oeste. O la ley de la selva. Es decir, cuando un señor no puede comer, no puede dar de comer a sus hijos, y además te ríes de él y llevas uniforme, ese señor puede hacer cosas muy raras. Que no están justificadas, pero las puede hacer porque le estás impulsando a hacerlas, aunque no sea justificado que las haga. Y ya está dicho. Pues sí. Hablabas de indefensión. Indefensos están algunos políticos que no pueden hacer con normalidad sus campañas, que se ven atacados por la izquierda incluso con mentiras, e indefensos están en muchos casos los periodistas. Comentábamos antes casos concretos de ataques de Podemos hace años a periodistas en los inicios de la formación morada, pero es que ayer sucedió una cosa más grave, la verían en El Gato al Agua y en la redacción abierta de Las Tardes, y es que Pablo Iglesias utilizó la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es decir, utilizó la Moncloa para decir esto que vamos a recordar sobre algunos periodistas a los que puso nombres y apellidos. Respecto a Vicente Vallés, le tengo que decir que he leído cosas en las redes sociales que no comparto y que no me gustan. A Vicente Vallés le han dicho de todo. Le han dicho que es como Javier Negre con un traje y un telediario. Le han llamado cloaquín y yo no me puedo identificar con eso. No me gusta. Y creo que lo digo siendo alguien que sabe lo que es que le insulten en las redes sociales y que le digan de todo. Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales.
Y el derecho, cuando las cosas se salen de madre, ofrece instrumentos a todo el mundo para emplearlos en este caso. Pero creo que es normal en una sociedad democrática que se produzcan críticas y que incluso todos los que tenemos una presencia pública y una relevancia, digamos, a la hora de participar en los debates, y ahí los profesionales de los medios de comunicación, algunos lógicamente la tienen, pues creo que la crítica es una cosa normal y propia de las democracias, e incluso las cosas desagradables que vemos en las redes sociales y que no nos gustan a nadie también son normales, y yo no sería partidario de que eso se pudiera perseguir. El derecho, y en particular el derecho civil, ofrece instrumentos para que cuando alguien se sienta ofendido porque se han atravesado determinadas líneas, pues ejerza esos derechos en el marco de. Bueno, hay que normalizar el asunto para todo el mundo menos para él, porque ya no para insultarle a él, para decirle tu opinión te tienes que enfrentar a 50 guardias civiles, que luego nos lo va a contar Miguel. Por ejemplo, yo es que me he perdido con el argumento. O sea, me ha parecido que parte del argumento es el que usaría yo, pero parte del argumento es el que no usaría yo, y por tanto es contradictorio que lo use el que usaría yo. O sea, es contradictorio. Entonces, claro, a mí que me diga que no es partidario de legislar, estoy absolutamente de acuerdo, pero su grupo y el grupo que la apoya, que es el Partido Socialista, es absolutamente partidario de legislar. De hecho, les encanta prohibir determinados comportamientos. Es más, se ha hecho una ley para castigar los delitos de odio. Se ha hecho otra ley para castigar los delitos de apología de no se sabe exactamente qué. O sea, que es curioso que él diga que no es partidario de legislar, cuando es partidario de legislar tanto que no podamos respirar. Y segundo, lo siento, señor Iglesias, que usted le diga que se parece normal estar sometido al insulto, será un problema suyo. Y yo no acepto que sea normal que me insulten a mí, ni acepto que sea normal que yo insulte al resto. Ya se ve que nos movemos en dos categorías distintas. Porque además es que él no acepta que le insulten, no es cierto. Él lleva a los tribunales a todo el que le insulta, a él, a su padre, a su mujer. Por ejemplo. O al que cuenta la verdad, ya no le insulta. Sí, por ejemplo, pero que yo no acepto que se pueda insultar. Se puede criticar, estoy de acuerdo. Pero lo de que el insulto en mi sueldo de periodista no va al insulto. Y cuando he sido político, en mi sueldo político no iba al insulto. Lo siento, no va. Irán otras cosas, pero el insulto no. Bueno, es que... O sea, un país que deje insultar, a mí no me interesa. Hemos puesto el fragmento entero, la verdad es que era un poquito largo, duraba... Sí, no se pone, en ningún sitio han puesto este fragmento entero. Ponen un trocito, pero que es mejor ponerlo entero. Claro, yo lo vi en directo, porque esto fue justo al terminar la redacción abierta. Durante la redacción abierta dimos paso en directo a la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Él vendió todo lo que... Estaba claro, yo cuando le vi salir dije, sale a contar alguna cosa para lavar un poquito su imagen del caso Dina. Efectivamente, salió a hablar de las moratorias y todo esto. O sea, lo que no tiene que pagar él sale y lo cuenta con todo detalle. De lo de Dina, ni media explicación, por supuesto. Y luego le preguntan por los ataques de su formación a periodistas, da los nombres y apellidos y usa el nombre de uno para insultar al otro, que es ya una cosa. Ahora y sí, lee los insultos. Sí, pero sí es verdad que eso, yo te decía al principio que creo que es el principio del fin, le va a costar muy caro, porque se ha metido en un gremio que, si bien no defendería según qué cosas, tiene que defender según qué cosas. Es decir, en el periodismo, desgraciadamente en España, tú, si pones el nombre de determinado periodista, y ahí ha salido uno, nadie te dirá nada, nadie se quejará. Pero si pones el nombre de según quién trabaje en según qué cadena, le van a defender todos. Y entonces has cometido ese error. Podías haberos metido con muchos, pero os habéis metido con alguno que no sé, que no os podéis meter. Dicho de otra manera, tú te puedes meter con Eduardo Inda. Claro. Antes te puedes meter con Eduardo Inda. Que fue el primero al que le insultó en directo en un programa de la Sexta. Pero vete con cuidado con meterte con alguien de Televisión Española, o de Antena 3, o de Telecinco. Y algunas asociaciones de periodistas se caían del guindo ayer. Sí, pero claro, ahora han entrado, y eso es muy malo para Iglesias. O sea, que fuerces a entrar a los que no querían entrar, quiere decir que has metido la pata. O sea, ¿tú crees que él no midió lo que estaba diciendo? No. Porque lo llevaba apuntado. No, bueno, sí, es que en la cabeza de Iglesias, en la cual yo creo que es muy difícil que te metas tú, pero para mí también es muy difícil meterme, supongo que si soy el rey del mambo, pues puedo decir cosas que las puedo apuntar y decir porque soy el rey del mambo.
El problema es que si los restos me consideran el rey del mambo o no. Claro, o sea, si tú tuvieras 40 señores de verde en la puerta de tu casa, te puedes permitir el lujo de hacer ese tipo de declaraciones y pensarte que no pasará nada. Pero es que la gente normal no tiene en su casa a nadie de verde, no sé que te vengan a buscar. Y es que además él, como te digo, no soporta el insulto. Claro. Aparte de las denuncias, es que a todo el que en redes sociales le dice algo que no le gusta, lo bloquea. Claro, cuando porque... él, con el cargo público que ostenta, no puede bloquear. Bueno, pero yo creo que se considera que está a otro nivel. Sí, pero encima del bien y del mal. Y, sí, lee los y sobre todo, y luego la táctica por encima para insultar. de los humanos. O sea, es como si yo vengo y digo, he leído en las redes sociales que a Pablo Iglesias le llaman lo que sea, lo leo, ¿no? Unas cosas terribles. Digo, no me gusta. Y eso se usa. Es una cosa que se le ha ocurrido para insultar. Pero es un método que se usa habitualmente ¿eh? No quiero decir que no es el primero que lo usa, este método Pablo Iglesias, ¿eh? Lo hemos visto en el Parlamento muchas veces. No seré yo el que le diga, es usted un hijo del gran no sé qué. Y con eso te has quedado tan hecho, es que es muy porque cobarde. No eres tú el que lo ha dicho. No, ya me explicarán cómo se llama en castellano eso. Es que por eso digo, es muy cobarde. Claro, es muy cobarde. Pues eso lo ha aprendido de otros, de un partido que tiene muy cerca. Y Sánchez callado. ¿De ese lo ha aprendido? Y los ministros socialistas callados. De eso lo ha aprendido, de ese Porque grupo Ábalos le miró un poco así raro de reojo sí, cuando Ábalos dijo está aquello, ahí. pero y mira no que dijo Ábalos nada. es Ábalos, Pues lo mira como Sí, diciendo... Ábalos que se encaró con la prensa cuando le preguntaron claro, por el caso del... Diciendo, ¿dónde te metes tú ahora en este tema? Yo creo que se han dado cuenta de que él no, porque, insisto, él está por encima de lo humano, de los miserables humanos que estamos, que le tenemos que mantener en el poder. Pero el resto se han dado cuenta de que eso es bastante más definitivo de lo que parece. Él está encima de lo humano y casi de lo divino, vamos. Bueno, o así se siente. Es que se siente, vamos sí, a ver si se cumplen las encuestas y sus gracias a resultados Dios. son tan malos en Galicia y en el País Vasco como parece que van a ser, ¿qué hace Sánchez? A ver si ya ahí se atreve. O sea, a ver, a mí lo que me cuentan es que Sánchez puede predecir el futuro, pero está en el presente. Entonces, los escaños que tiene hoy Iglesias son los importantes, no los que tendrá. Es más, si dentro de 2 años o 3, cuando hay elecciones, tiene menos Iglesias, mejor para Sánchez. Ojalá desapareciera casi, pero ahora mismo cuenta con ellos. Entonces, no creo que haga nada. Es más, probablemente cuanto más débil vea Iglesias, más podrá abusar de Iglesias. Porque a mí también lo que me dicen es que Iglesias va a intentar no soltarse del gobierno, aunque le cueste lo que sea. Claro. Bueno, hay quien dice, prefiero soltarme de aquí para edificar fuera. Me parece que no tiene otra cosa que esa. Si no tiene otra cosa que esa, es muy débil, O sea, si tú tienes claro que no te puedes ir de donde estás, eres muy débil, porque aceptarás todo lo que te exijan. No es un buen futuro. Bueno, ya nos acompaña María Montero en la mesa, a la que voy a saludar. María, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias, bien hallados. Y antes tengo que hacer una pausa, antes de que María nos cuente todas las novedades fundamentales. Realmente les digo que no se vayan, que se queden acompañándonos en la redacción abierta de las mañanas, porque es impresionante lo que va a contar María. Antes, como digo, una pausa y les recuerdo que si quieren conseguir la colección de la Beata Catalina Emmerich, también lo pueden hacer, igual que el lote España en el Corazón, solamente a través de nosotros, del Toro Televisión, y más concretamente de nuestro club de amigos. Están viendo en imágenes esa colección que está compuesta por 5 tomos editados en blanco, que son una maravilla, pero lo mejor, como les digo siempre, está dentro. En esos 5 libros están las revelaciones de la Beata Ana Catalina Emmerich, que quedó postrada en una cama al final de su vida tras sufrir un accidente y tuvo esas visiones que están recogidas en los 5 tomos. Si lo leen, verán que es como ver la Biblia por dentro con todo detalle. ¿Cómo los consiguen? Nos llaman al 916162464. Si prefieren, nos mandan un email a club@eltorotv.eu. No, el club no, club@eltorotv.eu, a ver si les voy a hacer líos encima de que hemos cambiado la dirección, y esa es la buena. O entran en clubdeamigos.eltorotv.com, donde también nos pueden escribir un mensaje para pedirnos esta colección. Y aunque a través de Instagram no nos la pueden pedir, pero aprovecho y les recuerdo el perfil, que es Club de Amigos Toro TV. Pausa brevísima y María nos cuenta. Hasta ahora.
Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Las Mañanas en el Toro Televisión para hablar de novedades en el caso Dina, que no sé, María, si llamar ya a partir de ahora caso Pablo Iglesias, para que los espectadores sepan siempre a lo que me refiero, ¿no? Porque el protagonista es él, en este caso ha superado a Villarejo, a Dina, a todos los demás. Sí, de hecho, dentro de la gravedad de la pieza de Dina, que presuntamente podría ser al final una especie de montaje, ¿no? Un poco lo que vamos viendo, que incluso el propio ex jefe jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, ya les avisó previamente que no había caso. O sea, eso está también, ¿no? Documentado, ha saltado en algunos grupos de Telegram o de WhatsApp del equipo y del propio partido, pero bueno, efectivamente, como dices, es el caso Pablo Iglesias, porque al final Dina queda como un segundo plano. La tarjeta es muy importante, lo que pase, la resolución, las pruebas que han cargado las periciales al juez, pues lo que se le responda de por qué está destruida, por qué no funciona, cuando ya hemos contado aquí, está acreditado, y además él mismo lo dice, que ve el contenido de la tarjeta en el despacho de Asensio, el responsable del Grupo Z, con lo cual, si la tarjeta funcionaba, ¿por qué luego después no funcionaba? ¿Por qué se la tarda tanto tiempo en devolver? ¿Y por qué ahora no funciona y no se puede acceder? Esos son claves muy importantes y realmente, aparte de la información íntima de Dina Bolsenham, pero eso nos llevaría a pensar que podría haber otro tipo de datos o informaciones que de momento, al menos, si están, no lo sabemos. Ahora, nosotros hoy partimos con otra exclusiva, que es un placer compartirla en tu programa, que también lo podrán leer en Confilegal, y es una carta de Villarejo remitida hace más de un año, 2 de mayo en concreto, fechada 2 de mayo del 2019, remitida al juez García Castellón, a la Audiencia Nacional titular, y le está ampliando y ratificándose en la información que le aporta cuando comparece voluntariamente. Hay que recordar que el excomisario José Manuel Villarejo compareció voluntariamente a la Audiencia Nacional, y se ratifica no solamente lo que dice, que nosotros hemos transcrito aquí el audio en tu programa, sino además amplía la información, y desde luego es una carta absolutamente demoledora. Yo no sé si Pablo Iglesias ha cedido a esta carta, porque claro, al estar ellos personados en el caso Dina, a lo mejor incluso la tienen, y por eso Pablo Iglesias, esta carta de Villarejo podría explicar por qué Pablo Iglesias pide comisiones de investigación, por qué quiere ahora que comparezca la vicepresidenta del gobierno, en este caso cuando gobernaba Rajoy. En fin, que esto podría dar una serie de pistas a los telespectadores de por qué Pablo Iglesias está empeñado en seguir siendo la víctima del Congreso de los Diputados. Pero realmente la realidad de lo que cuenta el excomisario Villarejo es que él se ratifica en que nunca hubo una orden de interior para nada, para ningún espionaje a Podemos ni a Pablo Iglesias, sino que realmente estaban siguiendo una pista de esa posible financiación, apoyo, dice además literalmente, económico y tácito por parte de servicios de inteligencia, no solo de Venezuela, sino de Irán. Y cuando él estaba en esa pista investigando todo esto, es cuando en su carta comenta abiertamente que la ex vicepresidenta, en este caso ya del Partido Popular, estaba influenciada por los responsables del CNI, en este caso, y que bueno, pues que le dicen que no siga esa línea de investigación, cuando al principio de esta carta le dice al juez: me ratifico y además quiero cooperar con la justicia y quiero ampliar esta información. Entonces, claro, es un auténtico escándalo que una información tan importante que está en esta carta a la que nosotros hemos accedido no haya tenido esta trascendencia que tiene por la información que aporta, que ahora lo vamos a ir detallando en tu programa. Y por otra parte, pues no sabemos si el juez realmente tiene intención de abrir una investigación paralela. Incluso los propios fiscales, ante la gravedad de lo que está contando Villarejo en esta carta abierta, él está diciendo que los fiscales parece, y en este caso ya hablamos de Ignacio Estampa y de Miguel Serrano, que no tienen mucha intención de seguir por esa línea que le está aportando de una información muy importante proveniente de servicios de inteligencia, donde Podemos pues podía estar recibiendo este tipo de apoyo. Pero algo más grave todavía, que la desvelamos en tu programa, María, y es que España se podía haber convertido en un presunto lugar de experimentación sobre grupos de extrema izquierda que, bueno, pues tratarían, financiados o presuntamente financiados por Venezuela y por Irán, pues de desestabilizar de alguna manera nuestro país o el orden político vigente en España a través de otro tipo de grupos o de implantaciones de pensamiento políticos, pero bueno, que realmente no nacen en España, propiamente dicho, sino que vienen de fuera, como una implantación en España, como si fuéramos un laboratorio, ¿no?, los españoles, de experimentación de tendencias políticas. Y él, pues Villarejo está apuntando en esta carta abierta a 3 líderes vinculados con Podemos: el propio Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Rejón. Entonces está dando nombres y apellidos, incluso está dando nombres, personas que pueden ser interrogadas para contrastar esta información que le está aportando, tan grave en este caso, ¿no? Porque España, desde luego, no es ningún laboratorio de gente de extrema izquierda de otros países. Vamos, que ni los españoles merecemos esto, ni desde luego somos ningún laboratorio. María, esta carta, que tiene 20 y tantos folios, tú has accedido íntegramente a la carta de Villarejo al juez, llega después de la declaración que tú también nos contabas ayer en exclusiva,
Él declara, primero cuenta estas cosas que están recogidas en la carta y luego, el año pasado, el 2 de mayo, como tú has dicho, de 2019, envía esta carta para insistir, incluso pide que se impute a Pablo Iglesias. Estamos viendo ese párrafo clave en el que dice: me ratifico en que lejos de que Pablo Iglesias fuese objeto de una actuación para perjudicarle, las órdenes recibidas en el Ministerio de Interior eran en sentido contrario. Esto es, ante una información que podría haber tenido incluso reproche penal, se boicoteó esta y se ocultó a la autoridad judicial. Esto ya traspasa cualquier lío de fotos íntimas en una tarjeta, ¿no? Esto es que lo que dice el excomisario Villarejo, que insistimos, a pesar de que es presuntamente un delincuente, por eso está en prisión preventiva, porque se le han encontrado cantidad de grabaciones de documentos que no debía tener en su poder. Pero bueno, en lo relativo al caso Dina, ha dicho bastantes cosas que se han comprobado ya ciertas. Sí, de hecho hace otra alusión y dice que efectivamente a través de truncarse esta investigación que él había iniciado en relación a esa presunta financiación o apoyo económico y tácito a Podemos desde países clave como Venezuela e Irán, por estas tendencias políticas que estamos apuntando para que España se convirtiera en un laboratorio político, que desde luego vaya vergüenza, pero por otro lado él está apuntando a esa relación. Él dice que la relación de Pablo Iglesias con Dina Bolsenham, aparte le tacha de machista, dice que incluso él abusa literalmente de su superioridad hacia ella y es una relación de intercambio, tú me das, yo te doy, y parece ser que rompieron pues porque él no cumple las promesas que le hace a su ex asesora, y él dice que a consecuencia de esta paralización de su investigación por una parte y por otra parte lo que está pasando ya en el seno del partido de Pablo Iglesias, esta revoltura que hay, ¿no?, con estas mujeres en la cúpula, él dice que ahí es donde a él le entregan el pendrive, el famoso pendrive que reconoce que tiene sobre información respecto al teléfono de Dina Bolsenham, que de ahí viene todo, pero que tampoco entiendes muy bien cómo en una pieza, la pieza de Dina, lo que estás apuntando, cuando el pendrive lleva dando vueltas meses en los medios de comunicación y las redacciones de varios periódicos ya habían accedido a esa información. Efectivamente, es tanto de que viene a abrir una pieza cuando esto ya está más que filtrado, están sacando vídeos, pues esos comentarios, ¿no?, nefastos de Pablo Iglesias sobre Mariló Montero, que ya conocemos todos, y Villarejo efectivamente está apuntando a algo mucho más grave, y es que él estaba sobre una pista sobre Podemos, cómo era sostenido por servicios de inteligencia de otros países, en este caso incluso llega a hablar hasta de Cuba, y esto tiene una trascendencia muy importante en España, y entiendo que esta carta debería trascender al Congreso de los Diputados. Yo esto lo estaba pensando hace unos minutos antes de entrar con vosotros en el programa, y que esa comisión de investigación debería de pedírsela a Podemos realmente en el Congreso, y que, bueno, pues que aclaren todas estas cuestiones y que nos digan claramente pues que no están jugando políticamente con la ideología de los españoles. Incluso Villarejo en su carta llega a decir que si piensan que los españoles son manipulables en su pensamiento, lo está escribiendo. Has hablado de Soraya Sáez de Santamaría, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, porque en ese momento, cuando empieza a filtrarse esta información por parte de servicios de inteligencia, de los cuales Villarejo tiene conocimiento de que esto podría estar pasando, ¿no?, este presunto apoyo económico y tácito, como él dice literalmente, hacia Podemos desde estos países que estamos comentando, la vicepresidenta en ese momento era Soraya Sáez de Santamaría, y a través de influencia, como dice Villarejo en su carta, apuntamos que esto es lo que dice Villarejo. Claro, nosotros no hemos podido contrastar con la ex vicepresidenta si está de acuerdo o no con esto, o incluso con el CNI, ¿no? Pero él lo que está diciendo es que por influencia del CNI, pues ella decide encargarle a Fuentes Gago esta investigación, que luego se deriva en el informe PISA, que Villarejo dice ante el juez García Castellón, literalmente dice, es un bodrio. Son copia y pega de recortes de prensa, dice, que no, y que son fotocopias que se filtran y que no tienen más trascendencia, y entonces pues él alega que no tuvo el respaldo en ese momento del partido del gobierno, sino que se abrió una investigación paralela a la suya se queda ahí, se frustra, y bueno, pues luego derivan el informe PISA, que al final no llega a ninguna parte. O sea que de alguna manera le paran su investigación a través de vicepresidencia de gobierno. Sí, él está diciendo eso es lo que dice Villarejo. No, ya, pero claro, o sea, según Villarejo, Soraya, más que ir contra Pablo Iglesias, hubiera él va más jugado allá. Él a favor que el PP blindó a Pablo Iglesias. Es lo que dice, Villarejo. Es interesante porque es lo contrario de lo que nos está vendiendo el tal Iglesias. Vale.
Sí, de hecho, lo que está diciendo, como comenta María, literalmente blindar a Podemos, a Pablo Iglesias, de cara a elecciones, para que Podemos tuviera más relevancia política, porque además en ese momento, lo dice Villarejo en su carta, las encuestas le daban muy mal a Podemos, como ahora, tiene unas encuestas malísimas, y el tema era desgastar al PSOE a través de la subida de Podemos, se le blinda. Esto es la argumentación que nos da Villarejo, y entonces pues explica que las cosas... Pues bueno, esta carta está muy bien, ¿eh? La carta es Un espectacular. análisis político muy interesante de la situación, sí. Y además cuenta cantidad de detalles que no reproduciremos porque, bueno, a lo que se refiere Villarejo es asuntos privados de Pablo Iglesias, ¿no? Lo que no tenga relevancia en cuanto al caso, bueno, pues lo obviaremos. Pero le molesta muchísimo la técnica de Podemos de presentar a esa supuesta brigada policial de las cloacas que actuaba contra él, tanto en la declaración, lo que lo escuchábamos, como en esta carta, ¿no, María? ¿Por qué a él le molestará tantísimo este hecho concreto de la campaña de Podemos, que ya sabemos que salió de Neurona, de las cloacas contra Iglesias? Bueno, de alguna manera, por una parte, Podemos usar como estrategia política en sus campañas, que lo está haciendo ahora, en estas campañas. Igualmente, Pablo Iglesias no deja de hablar de Villarejo, es que es Pablo Iglesias el que parece que está un poco obsesionado con la figura de Villarejo y no viceversa, ¿no? Eso por una parte, y por otra porque el excomisario está apuntando algo de una gravedad superior al robo del teléfono de Dina Bolsenham, y es que España estaría sujeta a servicios de inteligencia extranjeros para introducir una serie de políticas en nuestro país. Yo creo que le está apuntando a algo de una mayor gravedad, que es lo que a él le interesa transmitir al juez García Castellón en su carta, y lo que no sabemos es si los propios fiscales Estampa y Serrano han hecho eco de esto, lo han investigado o lo han dejado en un armario. Y por otra parte, yo le preguntaría a Pablo Iglesias, ¿usted ha accedido a esta carta del excomisario Villarejo, que está en la Audiencia Nacional y que intuimos que formará parte de este sumario, que lo habrá añadido porque lo que está haciendo es ampliar su declaración? Por lo tanto, entendemos que el juez lo ha tenido que introducir en el sumario y, por tanto, podría haber accedido. Estas son las informaciones sesgadas que vende Pablo Iglesias en campaña electoral para seguir convirtiéndose en una víctima, que no es, porque estamos viendo que no había ningún tipo de espionaje, sino que realmente estaban detrás de una presunta financiación, que, cuidado, incluso esa financiación fuera legal, vamos a abrir el abanico, pero se puede saber porque las financiaciones legales son públicas, no son ocultas. Por lo tanto, si están financiados por Venezuela y por Irán, que lo diga Pablo Iglesias abiertamente, que no pasa nada. No parece que sea legal, ¿eh? Que es que un país pueda financiar un partido político, a pesar de que en España se ha hecho al principio, porque en la transición tanto el PP como el PSOE recibieron financiación alemana, pero no sé si es que la ley cambia o simplemente que ahí se hizo la vista gorda porque no había dónde sacar dinero. Me parece que la ley cambia, me parece. Por cierto, ¿la carta en Confilegal la veis públicamente entera? La carta, sí, está nuestro director, Carlos Berbel, está trabajando para elevarlo a público, como diríamos, ¿no? Porque nosotros, además, los periodistas, aparte de la función de informar y de investigar, creo que también somos fedatarios, en este momento estamos siendo fedatarios de un documento que estamos elevando a público, que realmente se puede acceder a él y que es público y que lo estamos contando, pero no dejamos de ser en este momento unos fedatarios, poniendo al servicio de los españoles un documento que creo que es de una gran trascendencia y que debemos de conocer. Entiendo que sí, que en estos minutos Confilegal la tendréis a disposición, la carta. Te digo eso, María, porque es muy importante, porque yo estoy acá, yo cuando me sale información sobre un documento, yo lo que busco es el documento, con perdón, o sea, el comentario del periodista o la periodista me parece interesantísimo, pero me parece más interesante el documento porque no me fío, normalmente no me fío exactamente de las interpretaciones. Pues es muy difícil, acceder a documentos es muy difícil. Y en teoría es muy fácil, porque cuando escribes tú, puedes escribir tú, que haya la típica cosa azul, donde clicas y sale el documento, eso para mí informativamente es perfecto, pero no lo hace casi nadie. Sí, nosotros además, en este sentido, y tienes toda la razón, estamos trabajando con los documentos, publicándolos, evidentemente con las aguas del medio y aquí también con María, los medios con los que estamos, y los pantallazos es todo igual, porque además de cara a cooperar con la justicia también, como medios de comunicación, de alguna manera, directa o indirectamente, cooperamos con la justicia para que si nos leen en la Audiencia Nacional, que espero que lo hagan, están viendo que tienen a la mano, a la disposición todo lo que estamos publicando. Claro, acceso al propio documento. No, pues yo creo que eso es clave, vamos. Claro, no, el documento es clave, desde luego, por eso... No, pero no este, sino muchos.
Sí, la mayoría. Porque incluso a veces te encuentras con... Ayer en el Congreso se aprobó tal cosa, pero con una enmienda de no sé quién que cambiaba no sé qué con no sé cuánto. Y, tan difícil es ponerla, o sea, poner el link a la cosa, porque yo iba a ver exactamente dónde está la enmienda y de qué deja de estar. Pues no hay manera. Al hilo de lo que dices, además, me acabas de inspirar otro titular, y es que la carta de Villarejo la he leído muchas veces en las últimas horas, ¿no? Porque a medida que la voy leyendo voy desgranando más titulares, como decía María, micrófono cerrado, dices que tenéis para publicar un montón de titulares solamente con esta carta, ¿no? Pero hay otra pregunta que me hago en voz alta y es, el fiscal Ignacio Estampa y Miguel Serrano, los dos fiscales, están accediendo a una información esencial que afecta a los españoles. ¿Realmente qué está pasando con esta información? ¿Qué están haciendo con ella? Lo digo al hilo porque ellos van recibiendo pruebas y en la carta también Villarejo está explicando un dato clave, y es que cuando él va a la Audiencia Nacional va como testigo del atentado 11M, no va por la pieza de Dina. No le dan tiempo a prepararse con su abogado lo que él podría haber testificado si le citan normalmente, como citan a cualquier persona, a declarar. Es decir, él dice, bueno, yo voy a declarar por el 11M, y dice también otros datos clave, y es que aporta 40 folios de datos que él tiene sobre el atentado 11M, con nombres, y luego le dicen que no son pruebas concluyentes o que no tiene la consistencia. Bueno, pues él aporta 40 folios, pero dice, pero si es que además es un material que me han incautado en el registro en mi vivienda. Es decir, o sea que no solamente está aportando 40 hojas de información sobre el atentado 11M, sino que además dice, o él dice, ¿no?, esto que está incautado en la documentación, en las pruebas que le incautan. Pero a lo que voy es esto, este tipo de material sensible que este excomisario está vertiendo en la Audiencia Nacional, que es de una trascendencia para los españoles tremenda. ¿Dónde va a quedar todo esto, no? Por una parte. Y luego él dice, pues claro, que ya que está ahí, le dicen, bueno, y le podemos preguntar también sobre la pieza de Dina. Y dice, bueno, pues para no dar titulares a Pablo Iglesias de que Villarejo es malo, y no, así lo dice literalmente, y no quiero responder, bueno, pues voy a responder, pero eso sí, haciendo constar que no me habéis citado formalmente para declarar sobre la pieza de Dina por un presunto acceso a una información sensible, como él había conseguido o había recogido el pendrive de la información del teléfono de la ex asesora de Pablo Iglesias. Y por otra parte dice, es que no me dais tiempo a prepararme con mi abogado mi interrogatorio, y bueno, pues él contesta y sobre la marcha. También esto, bueno, pues a su favor está alegando, bueno, pues una actitud de cooperar con la justicia, y así lo dice claramente al principio de su carta, me ratifico lo que digo y además quiero cooperar. Esto es lo que está contando. Enseguida nos desvela más titulares de esa carta, María, pero antes les vamos a contar una buena noticia, y es que por fin la Feria de Madrid reabre sus puertas, y no como hospital, el famoso hospital de IFEMA, sino que vuelve a aquello para lo que había servido siempre, ¿no? Cristina Ramos. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes. Pues así es, la Feria de Madrid vuelve a subir el telón, pero esta vez, como decías, en otro escenario ya, ¿no? Para contarles aquel hospital de campaña que instalaron aquí en tiempo récord, sino con otro motivo, porque estamos en Abre Madrid, uno de los escenarios que va a ser protagonista durante todo el verano. Es un recinto, un espacio cultural al aire libre que va a permanecer activo durante todo el verano hasta el 6 de septiembre. Lo inauguraron ayer en ese escenario que están viendo Los Secretos, con un concierto en exclusiva para todos aquellos sanitarios que durante todas estas semanas de confinamiento se han dejado la piel por salvar vidas en este Hospital Milagro de IFEMA. Y como les digo, hoy volverán a subirse a este escenario también Los Secretos para dar al público, para traer al público de la capital la vuelta de la música en directo. Este escenario nace con el objetivo de acercar al público la cultura y el entretenimiento bajo un amplio abanico de posibilidades, porque como les decía, lo inauguraron ayer con un concierto, pero tenemos más, porque también habrá teatro, shows, monólogos, cine para toda la familia. En fin, un amplio abanico de posibilidades con las que ustedes ya no tienen excusas, porque la diversión está servida. Pues Cristina, muchas gracias. Intentaremos acudir a alguno de estos conciertos estos días. Sí, como te digo, ya está abierto durante todo el verano. Todos los días habrá algún espectáculo, algún show, alguna película, cine, teatro, hasta el 6 de septiembre. Así que no hay excusas, María. Así que podemos venir, a ver si podemos venir algún día en directo y les contamos cómo vive el público, cómo están viviendo aquí en la capital la vuelta a la cultura y al espectáculo. Pues muchas gracias, Cris. Hasta ahora. Bueno, buenísima noticia, ¿no? Que la Feria de Madrid, que IFEMA
vaya volviendo también a la normalidad. Es que algunos queremos volver a la normalidad, no a la nueva normalidad. Entonces nos da mucha alegría irles contando a la de siempre y en espectadores. todo. Sí, sí, estaría bien, ¿no? Y nos gustaría hasta en algún momento vivir sin mascarillas y sin miedo al de al lado. Sí. Si puede ser con este gobierno, pues no sé. Pero lo si que he podrá visto es ser que o no. hay mesas, había mesas con sillas. Yo creo que como ahora en todos los aforos tiene que haber Claro, mesas con sillas separadas. Supongo que es para la distancia, claro, porque claro. lo que no cuadra mucho, evidentemente, es un concierto con multitud de gente pegada una encima de la otra. Bueno, pero siempre será mejor ver un concierto sentado en una mesa tomando no algo verlo, tranquilamente que no poder ir a conciertos. Es que igual y descubrimos que es una buena manera de ver un concierto. Tranquilamente sentado, tomándote tu cosita, vamos. ¿A ti te está pareciendo buen plan? Me parece casi mejor que el otro. Lo que no me parece buen plan es el apretón este. No, ya no me toca a mí. Bueno, contábamos a los espectadores lo que decía al juez el excomisario Villarejo en esta carta a la que ha accedido en exclusiva María, que se va a publicar en poquito rato en Confilegal. Todo lo que estamos adelantando aquí en la redacción abierta, María, es en primicia. Te decía yo que a Villarejo parece tanto en su declaración como en la carta que le molesta especialmente que Pablo Iglesias le utilice a él, que se refiere a él, pues dice en el debate, por ejemplo, con el resto de candidatos presidenciales, pero lo ha dicho en muchísimas ocasiones, incluso este pasado fin de semana decía en un mitin, ahora resulta que a Villarejo nos lo hemos inventado. No, si nadie dice que a Villarejo se lo haya inventado Podemos. Lo que sí parece que se han inventado, presuntamente, es la trama de Villarejo contra Iglesias. Eso sí, ¿no? O sea, lo que dice es que todo lo contrario. Sí, lo que se va desgranando a medida que avanza la pieza de Dina, que recordamos que es la pieza número 10 de la macrocausa Tandem, que tiene 25 piezas, que son de una trascendencia muy importante también. Pero es verdad, Pablo Iglesias continuamente pone de pantalla a Villarejo para seguir haciendo creer que él es una víctima de una trama de espionaje. Además, la palabra espionaje también la menciona Villarejo en su carta, cuando no hay ningún tipo de espionaje. Además, si hubiera habido este espionaje, ya también se habría acreditado, ya habría saltado por algún documento, ¿no? Algo también. Y sin embargo, pues el vicepresidente segundo del gobierno no acredita ningún espionaje a su persona. De hecho, el informe PISA se ha quedado sin validez, sin esa profundidad jurídica, incluso policial, que podría haber tenido, pues porque ni siquiera aparecía con firmas, con sellos, en fin, que ha sido, bueno, pues una vacuna, a lo mejor era una vacuna, ¿no? Como decía Villarejo, que la prensa en su día, los diferentes medios, pues volcaron información, también hubo mucho debate sobre ese tema, y sin embargo, como apunta Villarejo, habría otra investigación paralela abierta por su parte, y además ahí sí que estaba el Ministerio del Interior avalándolo, o sea, le encargan esa misión, él lo dice en su declaración ante el juez García Castellón. Esa investigación se queda, bueno, pues ahí paralizada, como está contando, y sin embargo, a lo mejor es lo que teme Pablo Iglesias, que hubieran seguido tirando del hilo y a lo mejor se habrían encontrado otras cosas. Otra cosa en la que insiste es que estas filtraciones que se conocen en prensa, porque todo esto parte del famoso La azotaría hasta sangrar, salen de su círculo más cercano. O sea, el enemigo no era Villarejo, parece ser, según dice él, sino que al enemigo lo tenía en casa. Exactamente, puede salir de su círculo porque se va viendo que Dina incluso podía haber hecho pantallazos de su propio teléfono y haberlos compartido con terceras personas. Por eso la resolución de la tarjeta es tan importante y lo que pasó con ese teléfono. No sé si algún día lo sabremos, porque la tarjeta alguien consigue, bueno, que no sea la primera vez, ¿no? Que se recuperan teléfonos que parecían irrecuperables y tarjetas. Ojalá se sepa, pero podía haber salido perfectamente del propio teléfono de Dina Wolfenham, del entorno cercano, igual que ha habido tantas filtraciones de los foros de Telegram, del propio Podemos, a los cuales los medios estamos accediendo y contando lo que se cocía ahí dentro. Pues imagínate en días de venir rosas qué podía estar pasando, ¿no? No. Menos mal que se fueron a Telegram porque era más seguro, ¿no? Menos mal. Lo que pasa es que estos de Podemos no aprenden, porque los pantallazos de la pasada semana de las purgas de Irene Montero que publicó Luca es que son muy recientes. Con lo cual es que no hay manera de que esta gente aprenda lo que no hay que escribir. No, además de eso es que el problema no está en dónde pones las cosas, sino en lo que pones y en a quién se lo pones. Es lo que decíamos supongo antes. Que si hubiesen comentado simplemente hay que, bueno, pues hay dos corrientes, va a haber que tomar decisiones, pues sí, se filtra y vale, sí, que querían echar a Rejón, pero otra cosa es ya hacer pues esas comparaciones, ¿no?, con narcos. Es que sí, si no quieres que algo no se sepa, no lo hagas. Si no quieres que se sepa, no lo hagas, no lo digas y no lo pienses. Y no lo pienses sobre todo. Si lo piensas, lo haces o lo dices, no te extrañes que se sepa. Es más, si te dedicas a lo público, no pienses ni hagas ni escribas nada que no te parezca normal.
Porque se acabará sabiendo. Pide además que sea imputado Pablo Iglesias en esa carta, María. Sí, de hecho, no descartamos que el juez García Castellón, que entendemos que lo está estudiando en este momento, esta causa de Pablo Iglesias, de su comportamiento, de sus acciones en la pieza DINA, la pueda elevar al Tribunal Supremo y ahí sí tenga que comparecer porque es aforado, por eso se elevaría al Supremo. Estamos muy pendientes de lo que va a hacer el juez García Castellón con el caso de Pablo Iglesias, porque si lo eleva al Tribunal Supremo y podría salir en condición de investigado, es un auténtico escándalo, desde luego, para la política en España, y ahí sí que se le podría pedir la dimisión incluso. Vamos a ver cómo maneja también esta información que estamos desvelando el propio gobierno, el propio socio de gobierno del Partido Socialista, y también por otra parte la oposición, que están muy pendientes. Ayer cuando estaba en el acto, ¿no?, de los funcionarios de prisiones, pues coincidí con varios líderes diputados, ¿no?, españoles, tanto de Vox como de Ciudadanos y del Partido Popular, y desde luego estábamos comentando el tema, ¿no?, la preocupación que hay y lo atentos que están a lo que estamos desvelando en los medios de comunicación para ellos poder exigir medidas también en el Congreso. Y una cosa que se ha conocido es la implicación, Villarejo dice, una persona de contrastada confianza del presidente Pedro Sánchez, el famoso Pozas. Esto, para mi gusto, es lo que está todavía un poco colgando, ¿no? Porque a ver si se creía Pablo Iglesias que la trama contra él era de Villarejo, de las cloacas, y la trama era de alguien que ahora es muy amigo. No sé. Sí, también de hecho, habrá que verlo. Habría también que deducir esos testimonios, tanto de Pozas como de Asensio, en la Audiencia Nacional, que estamos también trabajando para poder acceder a ello, y a ver si de ahí se puede deducir cómo a ellos les llega la famosa información del teléfono de DINA, que es otra interrogante que tenemos todavía en este caso, pero que entiendo que antes o después se podrá acceder a la información, se podrán ir conociendo más detalles, como dices, y luego también hay otro dato clave, que es la financiación o presunta financiación de la que habla el excomisario en su carta abierta. Incluso está apuntando a empresas incluso hasta de petróleo de Venezuela, o sea que está apuntando muy alto, ¿no? Y él incluso da una serie de nombres en su carta a los cuales se puede acudir para contrastar o para que la propia Audiencia Nacional, si quiere investigar, pues ahí da más datos concretos, nombres y apellidos de personas a las cuales se las puede llamar. Contigo tiene que estar muy enfadado Pablo Iglesias, María, te tengo que decir. No te mencionó ayer en Moncloa, pero perfectamente te podía haber mencionado, porque les hemos contado hace un ratito a los espectadores, como decía Iglesias, que hay que normalizar el insulto, y añadía yo, para todo el mundo, menos para él, porque sigue siendo imposible acercarse a su mansión en Galapagar. Creo que nos escucha ya Miguel Frontera, vecino, que se acerca cada día a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar. Se acerca a lo que le permite la Guardia Civil. Miguel, buenos días. Hola, buenos días, María. ¿Qué tal? Muchas gracias por llamarme. Pues muy contenta de saludarte. Me imagino que la situación no ha cambiado, ¿no? Bueno, lo que hacen ahora es que cuando Pablo Iglesias no está en casa, nos permiten acercarnos un poquito más, como si fuéramos tontos, si nosotros no tuviéramos tele, para saber si están en una campaña pues en las municipales ahora en el norte. Entonces, cuando saben que él está fuera de casa, pues nos permiten acercarnos un poquito, y cuando está en la piscina suben la valla es que no podemos ni ver la casa, la suben más allá de una curva que hay y nos impiden hasta el acceso visual a la casa. Entonces, eso es lo que hacen la Guardia Civil, que está totalmente politizada. Aún así seguís yendo todos los días, Miguel. Vas tú, van nuestras heroínas Claudina, Chon, Laura, ahí seguís día a día, ¿no? Sí, seguimos yendo todos los días. Y además ahora, como cuando a mí me bloquean el paso por la misma calle, lo que hago es que me cojo la bici, me voy por el campo, y la Guardia Civil tiene que pues correr un poquito con el chaleco antibalas y con el uniforme, que pobrecitos, ¿no? Pero oye, tampoco se lo vamos a poner fácil. Ya. Para acercarme lo más que pueda a la valla, a gritarle viva España y viva el rey, que le gusta mucho. Sí, porque es que ni siquiera gritáis insultos vosotros, gritáis viva España, pero es que es una cosa que les molesta. Nunca hemos gritado ningún insulto, nunca. Solo gritamos viva España y le gritamos frases que él mismo dice, como yo soy comunista, yo jamás cobraría más del triple del sueldo mínimo, o vivo en Vallecas y estoy orgulloso de mirar a los ojos a mis vecinos. Pues eso es lo que le gritamos, que no le debe gustar. Claro, ahora ya lo que decía antes ya no le gusta. Te vas con la bici por el monte, porque el monte os lo han cortado también. Nos lo contaba Claudina el otro día, es impresionante. Este es uno de los vídeos, Miguel, lo están viendo los espectadores, que tú has hecho, que me ha gustado mucho tu camiseta de la Guerra de las Galaxias, te lo tengo que decir, para ir a gritarle viva España. Pero es que es increíble, es que además de... Sí.
Dime, perdona. Nada, la camiseta de Chewbacca de la Resistencia, nada, es una broma. Pero es que además de expropiarse la calle, se ha expropiado el monte. Efectivamente, yo cuando fui ayer con la bici, que supuestamente no estaba, tampoco me dejaban acercarme demasiado. Entonces hay gente con perros que van paseando los perros, pero como a mí ya me conocen, pues hay que jugar un poco al gato y al ratón con la Guardia Civil. Pues vas, te acercas lo más que puedes, gritas unos cuantos "Vivas España", coges la bici, te vas a 300 metros más arriba, gritas otro poquito y bueno, pues así. Pero vamos, tarde o temprano eso algún juez tendrá que decir que eso es ilegal cuando lo denunciemos, que lo vamos a hacer pronto, y al final nos tendrán que dejar pasar por donde queramos, igual que hacen con el resto de los ministros, igual que han hecho siempre, con Mayor Oreja, que también tenía problemas ahí con su finca y que jamás tuvo más de un coche o dos coches de la Guardia Civil como estos bolivarianos que tienen... hemos contado nosotros hasta 90 guardias civiles y como 25 coches de la Guardia Civil, increíble. 90, habéis llegado a contar. Sí. Bueno, es que alguien dijo el otro día que es que la Guardia Civil tiene que ir en unidades de 10, ¿no? Que esa era la explicación que os habían dado, que ya no van en parejas, sino de 10 en 10 y por eso tiene 50, 80... Sí, o de 10 en 10, o sea, si son 90, pues serán, la próxima vez que vayamos serán 100 o 500 los que hagan falta, increíble. Hoy volvéis, Pero... ¿no, Miguel? Sí, hoy, mañana y pasado mañana, todos los días, para que no se sientan solos. De acuerdo. Claro. Muy bien, pues seguimos en contacto, Miguel, para que nos contéis cómo van las cosas. Esperemos que no haya problemas, que la verdad que desde que ha sido sobreseído el caso de Claudina y de Chon parece que está todo más tranquilo. Pues sí, la verdad es que está más tranquilo, pero vamos, no creo que dure mucho tiempo porque al bolivariano, al reverendo Iglesias no le gusta que le griten "Viva España", que él esté en la piscina ahí fumándose un puro y que alguien grite "Viva España", así que eso no va a parar. Vamos Gracias, Miguel. Feliz tarde. Venga, María. Hasta luego, Gracias un por abrazo. llamar, un abrazo, adiós. Bueno, claro, es que está de campaña, entonces pues se pueden acercar unos poquitos de cientos de metros más, porque es que los han llegado a poner a casi medio kilómetro, que es una cosa también, que a ti te expropien porque sí, medio kilómetro de tu municipio o toda una calle y no puedas pasar ni en un sentido ni en otro. No nos cansaremos de denunciarlo, aunque a veces parezcamos pesados, porque es impresionante, además de no muy legal, me parece a mí, ¿no? No, yo creo que es legal nada, pero claro, si no hay denuncia... Si alguien espera que el fiscal actúe de suyo, va bien arreglado. Con lo cual, la única manera es que los vecinos, que debe haber alguna asociación de vecinos o lo que sea, haga una denuncia. Y lo primero que tienen que hacer es denunciar en el ayuntamiento, que ya se vio que no aceptará la denuncia, puesto que en el pleno, en el último pleno de Galapagar, alguien quiso hacer una pregunta sobre ese tema, el alcalde no dejó. O sea que, con lo cual, algo tiene que ver el alcalde con esto. Sí, claro. Porque el ayuntamiento es el que autoriza o no autoriza, además de la delegación de gobierno. Vía judicial. María, nos queda un minuto. Solo preguntarte, sin que desveles nada, que ya bastantes exclusivas nos has dado hoy sobre la carta de Villarejo al juez. Habrá más novedades esta semana, ¿no? Más novedades esta semana importantes sobre el fiscal Estampa. Ya anunciamos que te sigan en el programa, que nos sigan viendo porque vamos a contar también más cosas. En este caso, nuestras siguientes publicaciones versan sobre el fiscal Ignacio Estampa. Así que no se lo pierdan y desde luego si algún día Pablo Iglesias nos cita, que nos cite para bien, porque estamos cumpliendo con nuestro trabajo impecablemente de informar a los ciudadanos, le guste a él o no lo que publiquemos. Esta es una democracia y estas son las reglas de la democracia. Estamos amparados por la Constitución en el artículo 20 y el periodismo, la función es informar, pase lo que pase. Y además él confunde el insulto con la información. Si la información le va mal a él, es un insulto. Y punto. Y ahí se acaba la cosa. En fin, Josep María, pero muchas gracias. Insultos hemos quedado que acepta estar sometido al insulto. Él dice que sí, pero no es real. Ya. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, señoras y señores. Les recuerdo que pueden seguir informados en la redacción abierta de la tarde y también en El Gato al Agua. Yo regreso mañana a las 12, igual de bien acompañada que hoy, y con novedades del caso Dina. ¡Feliz tarde!